¿Qué ganas tenía de este programa, queridos amigos? Bienvenidos al canal del Coronel, ya sabéis, a vuestro canal, a tu canal, como os digo siempre. ¿Y por qué tenía tantas ganas? ¿Por qué me apetecía tanto este programa? Pues mirad, lo primero porque vamos a tener como invitada a una mujer valiente, no, súper valiente. Ya veréis qué cosas nos va a contar, pero las que lleva escribiendo desde hace mucho tiempo. Si es que es una auténtica heroína, vamos, una mezcla entre Agustina de Aragón, Juana de Arco, luchando por la democracia y por la verdad. Ya lo veréis vosotros. Y nos va a contar cosas que es que nos afectan a todos nosotros. De verdad, como sociedad, como personas. ¿Pero a dónde nos están llevando? Pero además que nos lo dicen con todo desparpajo. Ya sabéis, las élites, los ricos, los poderosos. Y te dice, oye, es que tenemos que ir, en vez del crecimiento, vamos a ir al decrecimiento. Y te lo dice gente que vive en palacios, que va con coches oficiales, con no sé cuántos otros coches también oficiales con escoltas, o que tiene jets privados, o que tiene yates de cientos de millones de euros. Y te dicen, vamos al decrecimiento. Digo, pues serán caraduras. Pero ¿cómo tiene la gente tanta cara? Por esto nos va a hablar nuestra valientísima amiga, nuestra invitada. Porque, claro, dicen, esto ya sabéis, dice, oye, no te preocupes y no vas a tener nada, pero no pasa nada, porque el lema es, no tendrás nada y serás feliz. Ya sabes, yo cómo lo transformo. No tendrás nada y se reirán de ti. ¿Qué es lo que están haciendo? Reírse de nosotros a mandíbula batiente. Y precisamente nuestra invitada lucha para que no se rían de nosotros. Como dice ella, tiene que conseguir completar, ella está muy avanzada, porque tiene muchísimos, tiene cientos de miles de seguidores, y dice, pero completar la rebelión de los libres. Qué palabra más bonita, ¿verdad? La rebelión de los libres. Todavía tenemos un pequeñito espacio para rebelarnos, si es que nos dejan. Porque sabéis que lo mismo es que dice, hay que luchar contra la desinformación, pero cara dura, pero si eres tú el que no me estás mintiendo todos los días, mañana, tarde y noche. Si tú mismo te contradices, lo que has dicho por la mañana dices otra cosa diferente por la noche y otra diferente al día siguiente. Y nos hablan de desinformación, ¿verdad? Es que ¿en qué momento estamos viviendo? Y lo peor de todo, ¿sabéis cuál es? Que encima pretenden decirnos que nunca hemos estado mejor informados, que nunca hemos vivido con mayor libertad. Es que tiene un desparpajo, ¿verdad? Porque siempre nos han engañado a los ciudadanos de a pie, a las sociedades, al pueblo, ¿verdad? Como dicen, a la plebe, a la chusma, que es lo que nos consideran. Encima, en este momento, es que la tomadura de pelo ya es más que monumental, ¿no? Pues mirar, de todo eso nos va a hablar nuestra queridísima invitada. Así que no me enrollo más, solamente, como siempre, voy a hacer una presentación muy somera para que la conozcáis, si es que alguno todavía no la conocéis, porque es, como os digo, conocidísima en todo el mundo, pero por si acaso alguno todavía no la conocéis. Pues mirad, estamos hablando de Cristina Martín. Cristina es doctora en Ciencias de la Comunicación, Periodismo. Su tesis, fue pionera su tesis, versó sobre el Club Bilderberg, cuando aquí nadie en España, ni en el mundo prácticamente, hablaba de nadie del Club Bilderberg, no sabíamos ni lo que era, en el mundo, siendo calificada como sobresaliente cum laude y mención internacional. Casi nada, ¿verdad? Una auténtica envidia. Conferenciante habitual en muchísimos lugares. Escritora de bestsellers mundiales, traducidos a muchos idiomas. En su extensa obra ha predicho el estado y los acontecimientos actuales del mundo. Ya lo veía venir. Ella hace tiempo que veía venir todo lo que nos está pasando y lo mismo que ahora ha escrito todo lo que nos va a seguir pasando y por eso qué importante es que nos venga a abrir los ojos, a ver si de verdad de una vez por todas despertamos. Mirad, hace 14 años ya identificó en uno de sus libros las tácticas de la pandemia, del cambio climático provocado por el hombre y la creación de líderes artificiales como armas para la implantación de un nuevo orden totalitario. Ese nuevo orden mundial del que nos hablan y que ella nos va a explicar exactamente qué consiste. Su libro, fijaros bien, fue censurado durante 7 años en España y se reeditó en 2017 con el título Los amos del mundo están al acecho. Fijaros bien lo que os acabo de decir, que fue censurado durante años en España. Pero no nos dicen que estamos en un país libre en el que se puede hablar de cualquier cosa siempre y cuando no sea delito. Bueno, pues ya vemos que no. Y cada vez menos. Cristina es políticamente incorrecta y autodidacta, por supuesto. Eso es precisamente lo que le hace ser tan sumamente valiente y tener tanto prestigio entre tantos cientos de miles de personas. Hace 2 décadas abrió un nuevo campo de investigación que hoy siguen miles de personas y es una fuente de inspiración para los jóvenes periodistas. Le caracteriza la apabullante documentación y las pruebas contrastables aportadas en su obra. Nadie
ha llegado tan lejos como ella, por lo que está considerada como un referente en el análisis sobre la plutocracia global. Ya sabéis, los que tienen el dinero, que son los que nos manejan, porque son los que tienen los medios de comunicación, son los que controlan absolutamente todo, así como una autoridad internacional. En Instagram y X, mirad bien, oíd bien lo que os voy a decir, en Instagram y X, la antigua Twitter, está baneada de forma permanente, una forma de censura disimulada. Antes de empezar el programa me estaba diciendo que le había pasado con tweets o posts, como se dicen ahora, que había puesto hoy mismo y que no solamente es que no tengan prácticamente ninguna repercusión cuando tiene cientos de miles de seguidores, sino que es que encima es que ella ni encuentra el propio tweet que ella ha puesto, que ya es el colmo ya de lo que nos está pasando. Wikipedia ha eliminado su perfil. O sea, ya no hacen como el mío, que me lo falsean todos los días, por más que intente cambiarlo, no hay manera. Me lo vuelven a falsear a los minutos. No, a ella directamente se lo han eliminado de Wikipedia, para que, como que no existe. Fijaros bien a qué extremo se llega. Y Facebook suspendió su cuenta en mayo de 2021. Afortunadamente, todavía, que ya sabemos lo que va a pasar con Telegram, lo que quieren que pase, hoy por hoy todavía está muy activa en Telegram, donde tiene un canal con multitud de seguidores de todo el mundo. Y además, yo también la sigo desde hace mucho tiempo y he de reconocer que los mensajes de cariño que le mandan son impresionantes y se los mandan de forma constante. Bien, sus últimos libros son La verdad de la pandemia, La tercera guerra mundial ya está aquí, Los dueños del planeta y el último, la Agenda 2030, que es de lo que sobre todo vamos a hablar en este programa, Libertad o Tiranía. Ahí tenéis las portadas de todos los libros, o de algunos de ellos, porque tiene muchísimos, como veis, los que os acabo de decir, empezando del centro hacia la derecha, La verdad de la pandemia, La tercera guerra mundial ya está aquí, Los dueños del planeta y Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Mirad, aquí tengo su libro, que por supuesto me he leído, y os recomiendo absolutamente a todos vosotros. Fijaros bien, Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Y de eso vamos a hablar. ¿Nos están tomando el pelo con esto de la Agenda 2030? ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso nos lo va a contar nuestra queridísima Cristina, que aquí la tenemos ya. Cristina, qué bien, qué maravilla que estés en el canal del Coronel. Un auténtico placer tenerte aquí, como te digo, y además te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para estar esta tarde aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Pedro. Me gusta mucho tu nombre, así que si me lo permites, en vez de llamarte Coronel, que eres muy, muy conocido y todo el mundo se refiere a ti con este nombre, me encanta Pedro porque Pedro significa roca, significa lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, una roca sólida para enfrentarnos a esta tiranía global que nos acecha y que nos ataca por tantos flancos. Tú como militar sabes lo que es una guerra. Yo he estudiado mucho la guerra psicológica, la guerra de las élites, así que hoy más que nunca cada uno de nosotros tenemos que ser Pedro, tenemos que ser roca. Totalmente, Cristina. Mira, pues si quieres para empezar te voy a poner este comentario que apareció el otro día en el periódico, en un periódico de Imanol Arias. Dice, Imanol Arias carga contra la Agenda 2030. Vamos a ser la sociedad más sumisa e infeliz de la historia de la humanidad. Esto decía Imanol Arias. ¿Estás tú de acuerdo con esta afirmación, Cristina? Pues sí, ya era hora de que rostros famosos se manifestasen públicamente contra toda esta catástrofe, contra todo este alarmismo que no busca otra cosa que convertirnos en tecnoesclavos. Durante la pandemia o la pandemia de la OMS, de una institución privada, en manos privadas, plutocrática, pues han sido muy pocos, muy escasos los famosos que por su posición en la sociedad pública son capaces de influir en sus seguidores, que se han manifestado y que han criticado y que han denunciado aquella mentira, aquel ataque que nos estaban haciendo con protocolos que se salían de toda razón, de toda lógica, de todo sentido común y que hoy en día pues ya cada vez es más evidente, no dejan de salir escándalos acerca de las comisiones que algunos se han llevado, muchos se han llevado con las mascarillas. Tienen que salir los escándalos de las pócimas mágicas que se han enriquecido, muchos han multiplicado sus fortunas y poco a poco van también saliendo los escándalos de los falsos protocolos, ¿no? Como el doctor Fauci, que después de estar sometido a un interrogatorio de 14 horas en el Congreso, pues acabó cantando, diciendo que
efectivamente que no había constancia científica de que el distanciamiento social pudiese arreglar y solucionar algo. Fíjate que yo ya advertí en mi libro La verdad de la pandemia de dónde salía este protocolo del distanciamiento social. El Departamento de Dinámicas Sociales del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, al frente del cual se encuentra el físico computacional Alex Pental, este señor que ha inventado las primeras cámaras de reconocimiento facial, este señor que está al frente de un proyecto de Big Data para analizar el comportamiento social y, como él dice, adivinar el futuro, ¿no? Predecir el futuro. Entonces, esto es uno de los que conforman aquello que decía Edward Bernays, ¿no? Acerca, en su libro Propaganda, acerca de la existencia de un gobierno invisible cuyos miembros, la gente común y normal, desconocían, pero que eran sociólogos, eran antropólogos sociales, eran psicólogos de masas, que muy bien pagados por la élite plutocrática eran capaces de influir en nuestro comportamiento sin que nosotros fuésemos conscientes de ello. Totalmente. Has citado a Edward Bernays, que no lo olvidemos, que era sobrino de Sigmund Freud, con lo cual sabía muy bien cómo manejar a las sociedades y, de hecho, no vamos a entrar en detalles, pero hizo unas campañas brutales, tanto para favorecer la guerra en beneficio de Estados Unidos, como campañas sociales dentro del propio Estados Unidos absolutamente espectaculares. Somos tan fáciles de manejar. Fíjate, tú que has trabajado mucho esto de la guerra cognitiva, las operaciones de influencia, las operaciones psicológicas, ¿somos tan fáciles de manejar actualmente, Cristina? Mira, date cuenta de una cosa. Ayer hablaba con una abuela, ¿no? Porque las abuelas ya se están dando cuenta cada vez más. Yo creo que son las más inteligentes. Las más inteligentes de una sociedad, de una comunidad, son las abuelas. La cantidad de lectoras abuelas que me escribían, que decían o que recomendaban mis libros, ellas han sido, yo creo que las más espabiladas, a mí es el término que me gusta, el término andaluz, espabilada, las más espabiladas durante la pandemia. Me decía, mira, durante la dictadura de Franco todos veíamos el nodo, pero todos sabíamos que el nodo era propaganda del régimen. Había quien se lo creía porque estaba con el régimen, pero había quien no. Dice, ahora no sé qué es lo que pasa. Digo, pues ahora es la misma propaganda, pero en democracia es mucho más difícil de percibir, porque nos engañan con que hay muchísimos canales, con que hay un mensaje plural, con que hay muchas fuentes de información a las que podemos acceder, pero en realidad solamente hay un mensaje, es el mensaje único. Todas están diciendo lo mismo. Hay seis grandes conglomerados de prensa que dictan cuáles son las tendencias, qué contenido debe ir y qué contenido debe ocultarse, y por lo tanto la gente acaba percibiendo una falsa pluralidad. Dice, si me lo están diciendo desde un canal que supuestamente es de derecha, si me lo están diciendo desde un canal que supuestamente es de izquierda, si me lo está diciendo mi cantante favorito, mi influencer favorito, es que es verdad. Entonces, claro, es más fácil caer en la trampa, caer en la tela de araña en democracia que en un régimen autoritario, un régimen dictatorial, donde solamente hay un señor que tú sabes que sus medios de comunicación van a ser propaganda. Ahora es más difícil en supuesta democracia. Totalmente. Muchos medios, pero con un mismo mensaje, que esa es la clave. Lo has clavado, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Vamos a ver, como íbamos a hablar sobre todo de la Agenda 2030, que es lo que tú tratas en detalle absoluto en tu magnífico libro, para que todo el mundo nos entienda qué es la Agenda 2030, qué es oficialmente o qué nos quieren hacer creer que es y qué es realmente la Agenda 2030. Bueno, oficialmente es un proyecto para crear un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, donde se esté al servicio de los más vulnerables, como dicen ellos, ¿no? Entonces te exponen 17 enunciados, 17 puntos en los que aseguran que todos vamos a estar luchando para acabar con el hambre, para acabar con la pobreza, para combatir el cambio climático, para crear nuevas energías verdes, porque las actuales son muy contaminantes, para crear nuevas instituciones. Y este es el punto que más me gusta. Esto es como en el periodismo, las 5 W del periodismo, ¿no? Que se empezaba, que los espías sabían que lo más importante estaba al final.
Entonces, lo más importante de la Agenda 2030 está al final, que es lo que nos revela, empieza a revelarnos la intención de esta agenda, ¿no? El punto 16, instituciones sólidas. O sea, necesitamos crear nuevas instituciones porque las antiguas se han quedado obsoletas para combatir todos estos problemas que hemos ido adelantando en los 15 puntos anteriores. Y ya el culmen, que esto es ya Bilderberg 100%, esto es lo que define a Bilderberg, es alianzas para conseguir objetivos. Y estas alianzas, mira, repasaba a Tony Blair, porque fue uno de los invitados a Bilderberg antes de convertirse en el primer ministro británico, y le hacen una entrevista ya cuando dejó ese cargo, ¿no? Le hacen una entrevista y le dicen, ¿usted que propagó la tercera vía? ¿Eso venía de Bilderberg? No, si en Bilderberg nos reuníamos para crear un mundo mejor. Nosotros era simplemente un intercambio de información, pero todo por el bien de los demás, ¿no? Como la Agenda 2030. Y ahora repasaba, ¿no? Y la tercera vía que él pone en valor, que obviamente también viene diseñado por todas estas grandes lumbreras que trabajan para estos grandes bloques, estos grandes grupos que son máscaras de la plutocracia, y que al final decía, la tercera vía ha adelantado lo que es ahora, lo que se llama ahora la alianza entre lo público y lo privado. Y decía en el último foro de Davos, Mark Rutte, que fue otra joven promesa como Blair, invitada a Bilderberg, que después se convierte en primer ministro holandés, decía, necesitamos instituciones multilaterales, pero también necesitamos estados fuertes. Y digo, ahora resulta que necesitáis estados fuertes cuando lleváis 50, 70 años hablando de un gobierno mundial. Digo, claro, ahora lo entiendo. Como os han colocado ya, estáis los títeres colocados en los estados, pues ahora los estados tienen que ser fuertes para que vosotros, a través de vosotros, títeres, polichinelas, podáis instaurar las leyes que convienen a esta Agenda 2030, que no es más que un instrumento de dominación de las élites para hacerse con todas las riquezas de la tierra, en las que los seres humanos pues también estamos incluidos, ¿no? Ellos tienen que decidir cómo nacemos, cómo morimos, qué comemos, dónde dormimos, porque las casas ya no las vamos a poder comprar ni vender en 2030 si no tienen las condiciones que ellos dicen en relación al cambio climático, la protección del medio ambiente. O sea, que vemos que en realidad la Agenda 2030 es una máscara de las élites, que para mí se resume en 4 ideas: muerte, robo, mentira y dominación. Todo va en la construcción de ese gobierno mundial. Fíjate, ese gobierno mundial, como tú dices, no elegido democráticamente, porque los ciudadanos no pintamos nada, poco menos que da la sensación que nos vienen a decir, imagino que estarás de acuerdo, que nos vienen a decir, oye, si es que vosotros no sabéis organizaros, como tú has dicho, no sabéis ni comer, no sabéis ni dormir, yo te lo voy a enseñar. Pero te voy a decir lo que tienes que hacer, pero no con el ejemplo, evidentemente. Y además, oye, no me elijas porque yo es que soy tan bueno que es que no hace falta que tú me elijas, si es que yo sé que soy superior a ti, ¿no? No nos está pasando esto, pero además con toda la cara dura del mundo, Cristina. Es un cinismo absoluto, exactamente, porque un representante público tiene que predicar con el ejemplo, pero ellos no. Acuérdate cuando Yolanda Díaz dijo que íbamos a tener que dejar de usar el avión para tránsitos menores de 1 hora, de 2 horas, ¿no? Y que teníamos que coger el tren. Entonces le preguntan al portavoz del gobierno y le dicen, bueno, el presidente, que no hace más que coger el Falcon para arriba y para abajo, y responde este portavoz, no, pero es que su tarea es muy importante. Él tiene que coger el Falcon. Digo, claro, hay un empresario que tiene que cerrar un acuerdo, tiene que estar a lo mejor 5 horas en tren y después volverse. Ellos son súper importantes porque ellos son los salvadores del mundo. Entonces nosotros tenemos que aguantarnos, ir en bicicleta, comer grillos. Ayer hablaba con una empresaria que tiene una empresa de certificación de carne y de productos vacunos, ¿no? De lácteos y todo esto. Y me decía, estoy con las carnes abiertas y nunca mejor dicho, porque resulta que cada vez más están prohibiendo, pero en beneficio de las grandes corporaciones, entre ellas el Pozo. El Pozo puede hacer lo que quiera con la carne, con el vacuno, con la leche, pero las pequeñas y los pequeños consumidores, las pequeñas y medianas empresas y los consumidores nos están
llevando a estas carnes sintéticas que además es insoportable porque desarrollan una cantidad de bacterias que nos van a matar a todos. Sí, fíjate que de lo que estamos hablando nos quiere decir qué tenemos que comer, como tú dices, eso, grillos, langosta voladora, gusanos de la harina, el escarabajo del estiércol, todas estas cosas, oye, tan sumamente atractivas, ¿verdad? Pero ellos hacen estos banquetes versallescos. Recuerda cuando el Macron invitó al rey de Inglaterra y hicieron allí, vamos, que parecía aquello, el Versalles de, no sé, del siglo XVI o del siglo XVII, ¿no? Una auténtica maravilla. Pero es que a ellos nos pasa exactamente lo mismo. Cuando hacen galas, resulta, o grandes convenciones, se autoinvitan y ves que dices, pero bueno, esto no es lo que me estás diciendo que yo tengo que comer, ¿no? Ni muchísimo menos. Por cierto, háblanos un poco de este rey Carlos III de Inglaterra, porque es uno de los artífices precisamente de toda esta historia, ¿verdad? Sí, mira, es muy interesante porque hoy recordaba en una ocasión que viajé a Cuba y que dio la casualidad de que me encontré con un aristócrata belga. Él era él se dedicaba, él era sociólogo de la Universidad de Lovaina y resulta que los conocía a todos, a todos. Hablaba, por ejemplo, no le pregunté por Carlos, ¿no? Que todo hace referencia ahora a él, pero es lo mismo. Él me decía, yo le hablaba de Bilderberg y dice, no he estudiado mucho a Bilderberg, pero te creía todo lo que le contaba, porque lo que le contaba yo de los personajes, él lo ratificaba porque los había conocido a todos, ¿no? Y me decía, qué curiosa esta alianza de la aristocracia cristiana europea, tanto protestante como católica, con los masones y con los judíos. Le llamó mucho la atención, ¿no? Se quedó con todos mis libros y entre los hombres que yo le preguntaba, yo le pregunté, por ejemplo, por Bernardo de Holanda, que fue el anfitrión de las reuniones Bilderberg hasta el año 76, que se descubre que estaba recibiendo comisiones por vender todo el armamentística de Lockheed, hoy Lockheed Martin, y que perdió todos los honores, le quitaron el uniforme oficial. Acuérdate de que en su juventud fue miembro del partido nazi, ¿no? Y entonces él recordaba que, dice, me acuerdo una vez en el Palacio de la Haya, en la que estuvimos sentados juntos, y me presentó a un señor que venía de la Escuela Austriaca de Economía, que yo incluso le recomendé, lo puse en contacto con tal, y tiempo después me enteré de que este señor era un miembro de la CIA. Dice, fíjate, Cristina, con quién estaba Bernardo en el Palacio de la Haya, ¿no? Con un miembro de la CIA. Después también le pregunté por Etienne Davignon. Etienne Davignon, que fue nombrado presidente del Club Bilderberg en el año 2000, y me decía que era un cínico, o sea, dice, de este tipo de capitalistas absolutamente cínicos que son capaces de venderte a su madre si sacan provecho con ellos, ¿no? Y después también le pregunté por el francés Henri Delacroix, que también ha sido el que sustituyó a Davignon en el Club Bilderberg, y venía a decirme lo mismo, que era otro cínico. Digo, ¿qué pasa entonces con la aristocracia europea? Que son todos unos cínicos, y dice, no, hay una diferencia entre la aristocracia antigua, que se considera realmente heredera de una nobleza de espíritu, y la aristocracia burguesa, que surge con las revoluciones burguesas en Europa, que son absolutamente capitalistas, que son las que se alían con los estadounidenses y que son realmente los que nos están metiendo en este lío y los que defienden este gobierno mundial. Fíjate, es que es muy curioso, Cristina, que en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o en las 169 metas que los desarrollan, ni una sola vez se menciona la familia. Ni una sola vez. O sea, parece que es que están, al contrario, van directamente contra la familia y por tanto contra la procreación, porque recordemos que incluso la señora van der Leyen, que por cierto ya tiene 7 hijos, la presidenta de la comisión, está diciendo constantemente que es que hay que reducir la población mundial. Ni una sola vez se menciona la familia. Es decir, ese mundo que quieren crear maravilloso, en el que todo el mundo sea feliz, porque además te dicen incluso cómo tienes que ser feliz, que sea feliz, pero no menciona la familia. Esto es muy llamativo, ¿verdad, Cristina? Sí, bueno, porque uno de los objetivos encubiertos de la Agenda 2030 es exactamente esto, acabar con la población mundial, acabar con la demografía. Y de hecho tenemos un ministerio en España
todos los ministerios del nuevo gobierno están completamente alineados a la Agenda 2030, que uno de los ministerios es reto demográfico. O sea, hay que frenar el desarrollo de la familia y, sobre todo, una guerra para mí que es la más fuerte, incluso antes que la de la familia, es la guerra que tienen contra la madre. A la madre la odian, no soportan a la madre, porque la madre no es solamente transmisora de valores, transmisora de una educación, transmisora de una tradición antigua, generación tras generación, sino que efectivamente, como os he apuntado, es a través de ella como se amplía los miembros de la tribu, los miembros de la familia. Mira, hay un capítulo, el primer capítulo del libro, Libertad o Tiranía, que yo me planteo cómo puedo introducir esta agenda para que todo el mundo la entienda. Y hablo de la antropolítica. Digo, esta agenda la han diseñado antropólogos sociales y militares, porque es realmente una continuación de la doctrina Kissinger, aquel famoso informe Kissinger 200, en el que él habla precisamente de este tema. Y dice, para el interés de la seguridad nacional, y nuestro interés es ampliar nuestro poder en el mundo y hacernos con los recursos de Asia y África, es absolutamente fundamental que las poblaciones no se desarrollen, porque es muchísimo más fácil controlar a un reducido número de población que a un amplio número de esta. Por lo cual, hay que hablar con los líderes nacionales, con periodistas, con todos aquellos que trabajan en la cultura, para que vayan introduciendo en sus sociedades la idea del aborto, la idea de la eutanasia, pero con el fin de hacernos con los recursos naturales. Y eso es lo que encontramos en la Agenda 2030, eso es lo que encontramos en todos los medios, en todos los miembros de Bilderberg, los hemos escuchado a todos, a Ted Turner, a Rockefeller en la ONU, los escuchamos a Bill Gates, que obviamente podíamos reducir el problema, podíamos reducir la población mundial con políticas de salud reproductiva, lo llaman ellos, y obviamente con la pócima mágica. Con las pócimas mágicas, que ya se está viendo, ¿no? Que ya se está viendo, que yo en la Tercera Guerra Mundial apuntaba a ella como uno de los botines de esta guerra, acabar con la población, y estamos viendo pues ahora lo que a nosotros en el documental que hicimos de Big Reset Movie nos adelantó muy alarmado el señor Luc Montagnier, premio Nobel, que fue muy perseguido también, el Nobel negacionista, el Nobel conspiranoico, por decir que 2 años después de que empezase la campaña de la pócima mágica, empezaría la gente a morir. Porque obviamente esto no estaba testado, como tuvo que reconocer la directora de mercados de Pfizer en el Parlamento Europeo, en la Comisión COVID, que realmente es que ya lo tenemos todo, Pedro. Es que ya lo están diciendo todo. Que dijo, no pudimos testarlo, reaccionamos a la velocidad del mercado. El mercado eras tú, era tu padre, era tu abuela, que fue tratado como conejillos de India, como ratas de laboratorio, con un producto que no se había testado y que, sin embargo, la publicidad de sus medios de comunicación aseguraban que el 90% funcionaba, ¿no? Que funcionaba, que esta pócima mágica tenía una eficacia del 90%. Entonces, es que está ya todo ahí. El que no quiera ver no es porque no haya información, sino porque no quiere ver, porque le da miedo o porque es un colaborador. Lo que les falta es lo que podría ser el siguiente paso, que nos están preparando para él, Cristina, no sé si tú lo ves así también, que es lo que se estudia en polemología, esa ciencia que estudia los conflictos y la guerra, que es lo que se llama la guerra relajadora, que se ha utilizado a lo largo de la historia para reducir la población. Y ya ves cómo en Europa nos están preparando poco a poco, cómo nos van mentalizando con esa gradualidad para que, oye, ¿por qué no vamos a la guerra? Pues si la guerra es magnífica, además que son tan malos los que vamos a atacar que es que se lo merecen, ¿no? Es terrible. Mira, pero luego fíjate, lo que has dicho tú, el que quiera consultarlo, ese documento de Henry Kissinger de los años 70 sobre planificación de la población mundial, lo puede encontrar en Internet. Por supuesto que es absolutamente cierto todo lo que tú estás diciendo, lo que cuando yo he leído tu breve currículum,
que todos los datos que tú aportas son absolutamente contrastables, por más que haya quien que los critique, que evidentemente ya sabemos para quién trabajan y para a quién sirven. Mira, hay otro tema, además de esto, si quieres comentar lo de la guerra relajadora, hay otro tema que a mí me llama poderosamente la atención. Hablan, claro, acabar con la pobreza. Es que, claro, cuando tú lees solamente los 17 objetivos, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién no quiere acabar con la pobreza, acabar con el hambre, que todo el mundo tenga acceso a agua limpia? Evidentemente, pues todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque, claro, hay que entender lo que subyace detrás. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo quieren acabar con la pobreza o quieren acabar con las injusticias. Anda, y en ningún sitio se menciona acabar con los paraísos fiscales o los países de baja fiscalidad. Pero si ahí es donde está el dinero, ¿no es así, Cristina? Es que absolutamente, de verdad, es que nos toman por, ¿qué decías tú antes? Que se reirían de nosotros, no tendrán nada y nos reiremos de vosotros, Eso ¿no? es. No tendrás nada y se reirán de ti. Se reirán de ti. Es que es absolutamente estúpido. Es que además ellos lo tienen así planificado. O sea, ellos diseñan sus discursos dirigidos a personas de unos 10 o 12 años. Entonces ellos consideran que así tú asimilas ese discurso y que te lo creen, ¿no? Al bajar el nivel. Pero bueno, es que todavía hay gente aquí que nos educamos en EGB, ¿no? Yo estudié en EGB, que hay una... Y en EGB, bueno, en EGB algo nos enseñaban. Había profesores formados y profesores, sobre todo, que eran vocacionales. Ahora no, ahora el profesorado, tú haces unas oposiciones para obtener un trabajo, pero ¿cuántos profesores no son vocacionales? Miles y millones. O sea, si la educación es el pilar de toda sociedad, de toda comunidad, tienen que estar los mejores. No puede ser que aprueben unas oposiciones unos profesores que tienen faltas de ortografía, unos profesores que no tienen pensamiento crítico, unos profesores que les están dando a los niños en las escuelas la Agenda 2030, que los están educando no para la libertad, sino para la esclavitud. Acuérdate, no sé si recuerdas, que en el año 2009, cuando le dan el premio Nobel a Al Gore por ese documental de Una verdad incómoda, ya se intentó que ese documental fuese un instrumento para difundir en todas las escuelas del mundo, para adoctrinar a los niños, para asustar a los niños, porque el documental, si lo llegaste a ver, era absolutamente inquietante, era terrorífico. Y entonces hubo un juez, el juez Barton, que en Inglaterra, pues un padre, que fue, fíjate lo importante, que es la labor de un individuo. Si es que cuántas cosas no han cambiado en las sociedades, la denuncia de un individuo. Un padre denunció, este juez Barton se lo tomó en serio y dijo que había nueve errores científicos en este documental de Al Gore. Por lo tanto, si querían pasarlo en las escuelas, tenía que ir acompañado de un documento donde se especificase que lo que estaba ahí contenido no estaba absolutamente demostrado y que en realidad no era ciencia, era un documental de difusión. Así que, en este sentido, yo quiero levantar una lanza. Acuérdate también que fue una mujer, una agente de la CIA, la que levantó la manta acerca de que no había armas de destrucción masiva en Irak. La denuncia de un agente de la CIA. Por eso quiero levantar la lanza en un momento en el que nos llevan a lo colectivo. Hay que hacer esto por el bien común, hay que hacerlo, tienes que ponerte la pócima mágica, tienes que comer carne, tienes que comer grillo, tienes que dejar de tener hijos. Lo importante que somos. Si no fuésemos tan importantes, no nos censurarían, porque nos censuran como individuos, no como colectivos. Así que vamos a tomárnoslo en serio y vamos a ser conscientes de nuestro poder. Fíjate, es que se ha abierto la brecha de la educación que me parece trascendental. Al final la educación es el futuro, la educación es dar oportunidades tanto al país como dar oportunidades a los jóvenes que están estudiando, a los niños, pero la sensación que da, Cristina, es de que es una educación, por lo menos la pública en muchos sitios, que es una educación primero alineante. Hay un activismo tremendo dentro de esa educación y sobre todo que no les están preparando de verdad para ese futuro, sino que le están preparando para servir a las élites, porque recordemos que las élites a sus hijos les llevan a otros colegios. Pero curiosamente muchos de los que están, acuérdate, en el Senado y en el Congreso diciendo la enseñanza pública, la enseñanza pública, la enseñanza pública. Dice, pero vamos, si tus hijos les llevas al privado, ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, ¿no es una tomadura de pela integral todo esto, Cristina? Totalmente, porque hay una formación para los hijos de la élite, hay una formación para los técnicos y hay una formación para los esclavos, ¿no?
Estos técnicos, que son los chicos becados, que al final acaban en el MIT o acaban en Yale o acaban en Harvard, que vienen de la clase humilde o de la clase media, baja, media o media alta, y que sí que necesitan savia nueva. Necesitan savia, porque esto es como los reyes que se casan entre ellos. Si no meten savia, sangre nueva, al final acaban todos sus normales perdidos, que ya lo están, ¿no? Todavía más. Y después estamos los esclavos, que nos educamos en la pública. Lo que pasa que, mira, yo me he educado en la pública y por mi inquietud, por mi vocación y porque siendo muy jovencita sentí el impacto de esta guerra psicológica que no sabía poner en palabras, que no sabía explicar, pero sí que me estaba dando cuenta de que los medios de comunicación, la cultura popular y las universidades se nos estaban lanzando en la publicidad mensajes subliminales, mensajes muy sutiles, que nos estaban imponiendo una serie de modelos que yo los interpretaba como contra natura. En nuestra época, en mi época, nos tocaron en la época de las supermodelos. Entonces, todas las niñas, mis amigas, acababan con bulimia. Niñas muy inteligentes, y fue la enfermedad de mi época, ¿no? De los años 90. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que han llevado y que están llevando a través de la educación, a través de las escuelas a los niños? El transgénero. Resulta que hay niños pequeños que no llegan ni a los 10 años, que ya se están hormonando, que se están castrando con la connivencia de los padres, que les cortan los pechos, que le cortan sus aparatos sexuales, porque les están diciendo a través de las escuelas que han nacido en el cuerpo equivocado. ¿Puede haber algo más macabro? Yo cuando me detengo a pensarlo digo, ¿pero esto a quién se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido que con 12 años te pueden cortar los pechos? Si nos estaban diciendo en mi época que no tomásemos la comunión, que no nos confirmásemos hasta que no fuésemos adultos, y ahora resulta que te cortan los pechos sin ser adulto. Pero ¿nadie es capaz de gritar ante esto? Pues sí, hay mucha gente gritando. Y una de ellas, que está haciendo una gran labor, una gran influencer, es J.K. Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter, que ha retado a todo este movimiento transgénero y ha dicho que me encarceléis si queréis, como yo le dije en 2 ocasiones a unos guardias civiles, que me lleváis al cuartelillo, pero no me voy a poner la máscara, que me da absolutamente igual. Y cuando tú te plantas con tu fortaleza enfrente de ellos, pues no te llevan al cuartelillo, porque les plantas cara, porque la ley está de tu parte, el sentido común está de tu parte, la razón está de nuestra parte. Así que hay que plantar cara, que nos lleven a la cárcel, que ya saldremos, Pedro, no hay que tener miedo. Fíjate, por ejemplo, hay otro punto en el que hablan de que quieren acabar con las drogas, pero lo que están haciendo es todo lo contrario. Mira, ahora mismo acaban de legalizar la marihuana en Alemania. Sabes que hay una corriente mundial para intentar legalizar todo tipo de drogas, y además tú ya sabes que en España en concreto somos un país donde más se consumen ansiolíticos, antidepresivos y somníferos. Y hay países como en Alemania, por ejemplo, donde incluso a niños ya muy pequeños se les empiezan ya a recetar todo tipo de medicinas o de drogas legales, por así decirlo, pues ya sabes, ahora todos los niños son hiperactivos, todos tienen el síndrome este de deficiencia de la atención, de no sé qué. Pero si esto es todo lo contrario, si lo que quieren es que estemos drogados para que no protestemos, porque al final lo que tú decías es que sobramos, y más ahora con la tecnología, con la robotización, la inteligencia artificial, la automatización. Mira, veía ahí un vídeo de Xiaomi, esto que ha empezado a sacar, a vender coches, y no hay nadie, son todo lo hacen robots, con lo cual sobramos. Hay que eliminarnos. Y mientras nos eliminan, oye, pues nos tienen drogados y entretenidos con películas y series, ¿verdad, Cristina? Efectivamente, el otro día me contaba un taxista en Málaga que hay una nueva droga, que es una droga rosa, un polvo rosa, no recuerdo ahora el nombre, que dice, yo, como acaban los chavales, como lo llevo en el taxi, un chaval muy joven La también, cocaína ¿no? rosa creo que es, ¿no? La cocaína rosa le llaman, ¿no? Como acaban los chavales, dice, absolutamente zombies, con los ojos vueltos, las pupilas absolutamente dilatadas. Yo no he visto esto, pero ahora es rosa, parece light, parece muy, muy buena, parece muy cool, y entonces es lo que se lleva, ¿no? Y realmente es que lo dice Harari. Para mí, Noah Harari, el autor superventas,
es un lacayo de la élite. Para mí es él en sí mismo es un agente de operación psicológica. Sí, Este porque hay, señor, hay vídeos de él diciendo verdaderas barbaridades. verdaderas barbaridades. Y una de ellas, bueno, hay tres que para mí son bárbaras. Una de ellas se refiere a las drogas, ¿no? Que va a sobrar gente en el mundo y que, bueno, que utilizarán las élites, utilizarán las drogas, utilizarán el entretenimiento. Y claro, él siempre habla de las élites en este sentido abstracto, en el que no dan nunca nombres y apellidos, en el que juega el despiste, como si fuese, yo lo defino como una teocracia, ¿no? Hay unos dioses en el Olimpo, este mensaje lo recibimos por muchas vías, por muchísimos canales de YouTube. No, a mí siempre me replican, no, pero esos que tú dices, esos que tú nombras en tus libros y en tus tesis doctoral, no son. Hay otros que están detrás y son más ocultos. Digo, venga, pues dame los nombres. No, empiezan que si la nobleza negra, que si la nobleza verde, que si los reptilianos, que si los no sé qué. Digo, vamos a ver, ¿no sabéis que la CIA, yo en mis investigaciones acabé descubriendo que la CIA tiene un departamento de contrainformación? Y es de donde salen esas tendencias, esos vídeos que después se replican, que después otros copian. Oh, se ha puesto de moda los Illuminati, los reptilianos. Vamos a hablar de la Tierra plana, vamos a hablar de esto. Pero esto sale de la CIA y los algoritmos hacen que se multiplique. Entonces la gente, para tener éxito en un canal, pues hablan de esos temas. Pero, señores, Es la manera la élite claro, del que el que hable tiene de, nombres y hable de estos temas, apellidos. descalificarle y decir, mira, ves, es un pobre loco, pero claro que lo hacen a propósito, precisamente, para que hablemos de esos temas descabellados, por así decirlo. Pero fíjate, aquí ya sabes que incluso en España el Centro Criptológico Nacional sacó lo que se llama el informe ELISA. El informe ELISA, que se puede encontrar en Internet, lo pueden encontrar todos nuestros queridos oyentes en el informe ELISA, y, por ejemplo, te dice que se considerará desinformación y será perseguido todo aquel que diga que nuestros políticos no son ellos los que mandan, sino que están controlados por otras élites, y que, por ejemplo, no se puede hablar mal de Bill Gates, de George Soros o de personajes de este tipo, Cristina. O sea, es que ni siquiera nos van a dejar ya criticar a los que sabemos, además, que son los que lo mangonean todo. Pues que nos arresten, que nos lleven a la cárcel, que ya nos defenderemos, porque la verdad hoy más que nunca es necesaria. Y si están creando una tiranía, porque eso es lo que estamos viendo, el tirano o un régimen totalitario, siempre intenta controlar todos los aspectos de la sociedad. Y antes de que se estableciesen, ¿no?, se desarrollasen los derechos humanos, ya existían. Antes de que fuesen escritos en un documento, antes de que fuesen lanzados desde la ONU o lanzados desde otras instituciones, el don de la palabra es innato al ser humano. Y nadie tiene derecho a decirte qué es lo que puedes decir o lo que no puedes decir, siempre que lo digas con educación. Y encima, si lo dices con documentación contrastada y incontrastable, lo tienes que decir y no hay que tener miedo, que ya nos defenderemos, porque ellos son dioses de verdad. Ellos pueden hablar y decir lo que quieran y nosotros estamos hechos de otra materia. ¿Esto cómo va? Que es que no me acabo de enterar. Ellos que tienen la sangre azul, pero si esto es antiquísimo, o la sangre verde, tienen la sangre roja como nosotros. Así que si ellos hablan, nosotros hablamos y mucho estamos aguantando, porque el que nos llamen conspiranoicos, el que nos llamen locos o el que nos llamen negacionistas es realmente un ataque a mi dignidad personal. Mucho estamos aguantando. No los denuncio porque tengo cosas más importantes que hacer, Claro que pero sí. deberíamos denunciarlo, porque están saltándose todos los derechos humanos, toda la dignidad del ser humano. O sea, esta Agenda 2030 que pone al mismo nivel a una rata que a un ser humano, a un árbol que a un ser humano. Y sí, hay que cuidar de todo, pero el ser humano tiene un alma especial. Es capaz de pensar, es capaz de defender realmente al árbol que necesita ser defendido, es capaz de defender a la comunidad que necesita ser defendida y es capaz de brillar. Y como estos tiranos están absolutamente desbocados y absolutamente locos, no soportan que nadie diga la verdad, que nadie brille. Pues lo siento, vamos a seguir diciendo la verdad. Y si la tenemos que decir desde la cárcel, la diremos. Pero que te digo que me voy a defender.
no me voy a quedar callada. No, no, sí, haces muy bien y además sabes que somos muchos los que te apoyamos, Cristina. Pero mira, claro es que lo que has dicho es una gran verdad, porque en esta Agenda 2030 pone al ser humano, a la persona, al mismo nivel que cualquier otro animal. Es decir, se olvida de lo que significa el alma humana, ¿no? De lo que nos diferencia, que además se suponía que éramos el ser prioritario de la creación. No significa que lo demás esté a nuestra disposición para abusar de ello, como tú bien has dicho, ni mucho menos, pero nos ponen al mismo nivel, algo que desde luego es inaceptable. Pero tú fíjate, por ejemplo, otro tema. Hablan de que todo el mundo tenga derecho al agua, pero si precisamente el agua la están privatizando. Pero si das la vuelta a la botella y son todos cada vez más grandes multinacionales. Pero dices, ¿pero cómo tienen tantos desparpajos? Y además subiendo los precios de una manera descarada, cuando ya los romanos, recordemos, que es verdad que si te la traían a tu casa, por así decirlo, te cobraban una pequeña cantidad, pero tenías fuentes públicas, multitud de fuentes públicas que prácticamente han desaparecido. ¿Pero cómo tienen tantos desparpajos, Cristina? Es que acuérdate la cantidad de protocolos que lanzaron en el laboratorio viviente, que fue la pandemia. Una de ellas fue cerrar las fuentes públicas. O sea, tú salías y si de repente tenías sed, tenías que pagar por el agua. Ya no podías beber en una fuente pública. Y nos aguantamos. Nos aguantamos a tantas cosas que han dicho, pues sigamos adelante. Ahora están tirando, creo que van por 300 pantanos en España, ¿no? Creo que creo que entrevistaste Sí, a la el otro día presidenta. lo comentamos con Con Pilar, Pilar. que es la que sabe de estos temas, y creo que hablaba como Efectivamente. de 500 presas que se habían destruido en España, una bestialidad. Una bestialidad. ¿Quién está gestionando? ¿A quién le han cedido la gestión del agua? Pues a las grandes empresas. Heineken, Danone, Nestlé. Está en la Agenda 2030. Lo que comentábamos antes. Vosotros que no sabéis gestionar el agua, vamos a tirar los pantanos, vamos a gestionarla nosotros, que somos las grandes corporaciones. Y ahí se ve como la ONU, que es la que lanza la Agenda 2030, no es más que una máscara de estas grandes corporaciones. Y así todo. Si tú explícame, como en un planeta, que decía Carl Sagan, que debería llamarse el planeta azul, tenemos problemas de sequía. Cuando hay países como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que están gestionando y que están desalando el agua. Y nosotros que somos una península rodeados de agua por todas partes, resulta que sufrimos sequía. Pero como la naturaleza es una cachonda, la naturaleza es súper graciosa, se ha pasado toda la Semana Santa lloviendo, ha llenado los pantanos a la capacidad máxima y ahora dice, y bueno, ¿y ahora cómo sigo argumentando el relato de la sequía? Bueno, se ha llenado, pero hay que ser precavidos, hay que ser precavidos porque la sequía está aquí, la sequía está llegando. Entonces dice, es que no te sale nada bien, es que la Agenda 2030 es un fraude y la naturaleza es la que te está rebatiendo esa mentira, este fraude, ese robo que nos estás haciendo. La naturaleza está en nuestra parte porque el mandato interno de la naturaleza es la supervivencia. Y nosotros somos naturaleza. Vamos a sobrevivir a esta tiranía, como hemos sobrevivido muchísimas. Así que lo siento mucho, pero no vais a tener éxito con la Agenda 2030. Mira, como dice nuestro buen amigo y común amigo, el Fernando López Mirones, que la expresión yo se lo oí a él por primera vez, hemos pasado del medio ambiente al miedo ambiente, ¿no? Otro tema que también nos da para hablar mucho tiempo, porque tú sabes que ¿quién está comprando ahora mismo los campos para plantar aerogeneradores o estos campos solares? Pues ya, claro, que además te los adornan también con palabras muy bonitas, lo están comprando grandes multinacionales, que están echando a los pobres agricultores, algunos engañándoles en el precio, para precisamente montar estos campos solares, ¿no? Es decir, es que es todo como una gran tomadura de pelo, ¿verdad? Que dices, pero es que no vamos a despertar y vamos a protestar de una vez los ciudadanos. Claro, que si no protestamos con lo que está pasando, ya le decías tú en la política, fíjate con el tema de las mascarillas, que esto sería suficiente para revolcar completamente a un gobierno y no pasa nada, ¿no? Como que no pasa nada. ¿Ya? ¿No estamos un poco quizá demasiados anestesiados, Cristina, en la sociedad? Bueno, Pedro, yo te voy a decir una cosa. Es verdad que a todos nos gustaría que realmente hubiese muchísima más gente consciente. No sabemos el número de gente que hoy, a día de hoy, está informada de lo que está pasando. No sabemos. Ellos siempre juegan con que mantienen el control del relato y que hay muchísima gente obedeciendo. Pero yo que tengo perspectiva,
de hace 20 años, que fue cuando empecé y publiqué mi primer libro en 2005, ahí estaba yo solita. Ahí no había nadie. Ahora somos realmente, como yo le llamo, esto es una guerra de guerrillas. Tú desde tu canal, yo desde mis libros, el otro desde donde puede, el médico que realmente le dice por lo bajín y sin que nadie se entere a su paciente que no se va, que no se, nos van a tirar la entrevista, pero como la profesora que cierra las puertas de su clase. A mí lo que más me encanta es cuando me escriben profesores jóvenes, profesoras, que dicen, yo la Agenda 2030 se las explico como es. Yo no se las doy, se las explico como es. Entonces, hay una gran masa de gente concienciada, informada, que hace 20 años no la había, Pedro. Hace 20 años no la había. Y entonces, realmente, yo, claro, a mí también, yo he sido la primera sorprendida, porque yo creí que yo me iba a morir ladrando en el desierto, predicando en el desierto, pero la falsa pandemia de la OMS ha sido como una bendición. En cierto sentido ha sido una bendición, porque muchas personas que no estaban atentas y que no estaban mirando en la dirección adecuada, pues a raíz de ahí pues han espabilado y por ejemplo, lo que ha pasado con la Agenda 2030 en México, ¿no? Que los padres han ido a los colegios en Chihuahua y en otros estados y les han dicho los profesores, les han arrojado los libros, les han dicho, toma, la educación en sexualidad para vosotros, porque a mis hijos no los vais a tocar. ¿Y esto dónde ocurre? Pues ocurre más en las comunidades rurales, más que en las ciudades. Sí, en las comunidades rurales, donde la gente es más inteligente, hay más sentido de comunidad, conoces a tu vecino de enfrente y no solamente conoces a tu vecino, sino que conoces al abuelo de tu vecino. Y se mantienen esos valores. Efectivamente, conoces el campo y sabes perfectamente que estos ganaderos y que esos agricultores son los que más aman el campo y son los que más los cuidan, porque viven de ello. Entonces, ahora viene Bill Gates, que ya se ha convertido en el primer latifundista de Estados Unidos, y te dice, eso es muy peligroso, porque quien controla el hambre, controla las naciones, como decía nuestro amigo Kissinger, pero te dicen que para sembrar tienes que utilizar estas semillas transgénicas de Monsanto, de donde él es accionista, y que las vacas, con sus flatulencias, están acabando con el planeta. Pero es que ahora van a una fase más. Ahora ya están sacando artículos científicos, como lo llaman ellos, que para mí es obviamente pseudociencia, que dicen que la respiración humana también perjudica e influye en el cambio climático. Sí, eso, acabar con las personas. Acabar con las personas y acabar no solamente con el medio económico de las personas, de las pequeñas y medianas empresas, sino con la cultura, porque todos venimos del campo. Agrocultura, agricultura, o sea, una cultura, una tradición, unas fiestas patronales que en la antigüedad se dedicaban a las diosas Inanna, a Enlil, a Enki, y ahora pues cada pueblo tiene sus fiestas patronales vinculadas a la vendimia, sus trajes regionales, sus comidas, y quieren acabar con todo. O sea, es una revolución antropológica profunda. Desde, como decíamos antes, ¿no? Desde que naces hasta que mueres, te tienen que decir cómo te tienes que vestir y además te van a vigilar, que es la otra parte, ¿no? La tecnología, o sea, van a convertirnos en tecnoesclavos. Total y absoluto. Porque eso lo enlazamos con la polarización clarísima de la sociedad, donde vemos que cada vez los ricos son mucho más ricos, la clase media es tendente a desaparecer y precisamente esos ricos están todos íntimamente relacionados con la tecnología, con la alta tecnología, la actual y la que nos viene. Y eso lo podemos enlazar también con la sanidad. Aquí una de las cosas que dicen en estas metas es que, oye, que todo el mundo tiene derecho a la mejor sanidad y a los mejores medicamentos. Y es falso. Ahora mismo hay medicamentos, como por ejemplo son los nanomedicamentos, que actúan solo sobre el punto exacto de tu enfermedad sin tener ninguna contraindicación de ningún tipo, pero claro, unos precios absolutamente astronómicos, que es que ni quieren que lo sepamos que existe esa medicina. Y existe, por ejemplo, en las Islas Azores, si alguien quiere investigar y tiene dinero para ir allí a proveerse de esos tratamientos, ¿no? Pero esto es una sinvergonzada integral, cuando vemos que precisamente la sanidad se está deteriorando a pasos agigantados, que aquí el otro día en el canal nos contaba una persona
que había pedido cita al dermatólogo y la habían dado para dentro de 9 meses, que ya lo he comentado alguna vez de la forma de chascarrillo. Digo, hombre, pues mira, si tienes un herpes zoster de estos, cuando vas, no te quedan ni los huesos, ¿no? Estás en la médula ya directamente. Pero ¿cómo tienen tanta cara, Cristina? Es verdad, en todos los aspectos. Claro, a ver si mientras le dan la cita o no, pues por el camino se muere, ¿no? Que es lo que están buscando, obviamente. Sí, yo tengo una amiga muy jovencita que necesita hierro y me ha dicho que no consigue hierro, que por lo visto ni con receta ni con... y que consiguió un sitio, una farmacia que le vendían hierro en Andorra, pero que al final la farmacia le respondió que no se la podían enviar porque estaba prohibido en España, ¿no? Entonces tú dime, o sea, ¿de qué salud me estás hablando? ¿De que nos vais a cuidar cuando prohíbes pastillas de hierro para mejorar tu salud, ¿no? Obviamente están hablando de una salud, de un monopolio, lo que buscan es un monopolio de la salud, como en el resto buscan monopolio de las infraestructuras, de las energías, un monopolio y que además solamente te venderán sus medicamentos. Ahora hay una persecución, no sé si conoces a Josep Pàmies, que él se dedica a la homeopatía, a la medicina tradicional, con hierbas, como se han curado todas las abuelas, como nos curaban las abuelas, tómate esta cebolla, tómate esta hierbecita, por lo que hablamos, ¿no? De la tradición rural, del estudio de las hierbas, que además, como las farmacéuticas las quieren todas para ellas, porque necesitan flores, necesitan farmacopea, solamente ellos pueden tener acceso a todas estas medicinas naturales que ya después ellos le meterán su química, le meterán sus complementos y te venderán lo que ellos quieran. Entonces, esto es muy peligroso porque los medicamentos que ellos quieran estarán disponibles y cuando decidan, no, pues ahora vamos a matar a todos aquellos que necesitan hierro para sobrevivir, o vamos a matar a los diabéticos, o vamos a matar a lo que se les ocurra en ese momento, ¿no? Pero la clave siempre sigue siendo la misma, como te decía antes, ¿no? Lo que subyace en la parte ínfima, la parte en el sustrato de esta agenda, es esta guerra contra la población, ¿no? Esta guerra contra la madre. Y que esa salud universal no es tal. Lo que buscan es el monopolio y el control absoluto. Es cierto que fíjate que en la Unión Europea hay una campaña muy agresiva contra todo lo que ellos llaman medicina alternativa, incluyendo la acupuntura. O sea, fíjate que le llevan utilizando desde hace miles de años, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero mira, me llama mucho la atención, Cristina, que incluso tú misma, que eres una mujer súper valiente, que lo estás demostrando desde el principio, lo has demostrado tantísima, ya durante más de 20 años, como tú dices. Pero incluso tú misma te refrenas de utilizar ciertas palabras porque sabes que en cuanto las utilicemos nos cierran el canal. Pero probablemente nos lo cierren incluso en tiempo real, ni siquiera esperen a que termine de emitirse el canal, ¿no? Entonces sale el programa. Tú fíjate que esto es tremendo, porque ya sabemos lo que está haciendo la Unión Europea, que está presionando a las plataformas para evitar que se comente, que se diga aquello que ellos llaman contenido inapropiado, que todavía estamos esperando que alguien nos diga exactamente qué significa, porque esto, claro, es que eso es un pozo sin fondo, puede ser cualquier cosa, exactamente lo que ellos quieran en cada momento. Esto es terrible, porque antes lo comentaba al principio del programa, que precisamente los que están hablando de desinformación, que dicen incluso aquí en España, lo acaba de firmar nuestro gobierno hace muy pocos días, que es la primera preocupación de seguridad nacional, la desinformación. Y lo dice el gobierno. O sea, dice, bueno, en fin, yo no sé cómo tienen tanto desparpajo, de verdad, Cristina, pero es que esto nos hace mucho daño como sociedad. O sea, ¿dónde está la libertad, lo que estábamos comentando, de que no podamos tratar con datos, con objetividad, con profesionales, con científicos, no podamos hablar con honestidad total para que todo el mundo lo sepa de tantísimos temas? ¿Qué nos está pasando y por qué lo estamos aceptando de esta manera? Lo dice el gobierno porque se lo dictaron este año, acuérdate, en enero, desde el foro de Davos. El primer riesgo, ya sabes que ellos tienen una tablilla de riesgos, y el primer riesgo este año era la desinformación, ¿no? ¿Por qué? Porque este año hay, no sé si eran 50 o procesos electorales, ¿no? Por todo el mundo, desde Rusia hasta la Unión Europea. Y entonces tú y yo nos convertimos en dos seres muy peligrosos diciendo que la Unión Europea es una colonia de Estados Unidos creada por el Club Bilderberg, porque yo lo he descubierto en las actas a las que he accedido, que fueron legadas a
su muerte por muchos miembros fundadores del Club Bilderberg, ¿no? Ujú. Entonces, decir esto es un peligro público porque el lema de Davos este año era recuperando la confianza. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a no confiar en las grandes instituciones sólidas de la plutocracia? Entonces, este año en Davos, pues ya hace unos años, el señor Larry Fink, el CEO del mayor fondo de inversión, eso que es como una pisonadora, que es la que va haciéndose con las pequeñas y medianas economías, empresas, con cada emergencia, pues dijo hace unos años en Davos, hay que educar al pueblo, venimos de la educación, ¿verdad? Hay que educar al pueblo para que vote al líder correcto. Entonces, este año se ha vuelto a reiterar este mensaje, ¿no? En Davos lo hemos escuchado, yo no sé si tú estás suscrito a las cartas que manda mensualmente el gran filántropo, oh Dios de nuestro universo salvador, Bill Gates, que si pudiese, literalmente, si pudiese enviar un deseo al aire, sería que la gente votase con conciencia a aquellas personas que realmente están apostando por un cambio en el mundo, ¿no? Y después teníamos también aquí tengo a la presentadora de Bloomberg TV, ¿no? Todos los medios de comunicación que no faltan ningún año a Bilderberg, que decía que las elecciones de 2024 están en peligro porque existe el riesgo de que se elijan líderes incorrectos. Ay, ese Trump, qué miedo les da ese Trump. Claro. Que yo no digo que haya que estar ni a favor ni en contra, pero que dentro de las élites, pues hay algunos que son muy amigos y otros que son muy enemigos, ¿no? Por ejemplo, te digo que Kissinger y Soros no se podían ni ver. Kissinger consideraba a Soros un agitador, ¿no? Decía, digamos que para ellos Soros y al que dejaron de invitar a Bilderberg y Trump son como muy rudos, ¿no? No son pijos, no son elegantes, con lo cual ellos están fuera de esta élite global. Así que también decía el señor Douglas Peterson de S&P Global que dependiendo de cómo votasen los países, pues dejarían dinero a estos gobiernos o no. Y que dependiendo de los gobernantes que salgan, pues el préstamo, si finalmente se lo hacían, pues iría con una prima de riesgo. O sea, que tienes que votar a los que ellos te dicen. Y si no los votan, manipulan las elecciones, porque aquí en España, como bien sabes, hay un técnico, un perito informático electoral, que es el señor Gabriel Araujo, que está denunciando que se han quedado miles de papeletas sin abrir. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en vosotros, caballeros? ¿Cómo vamos a confiar si nos estáis demostrando que no podemos confiar en vosotros? Que nos traicionáis cada día, que antes de las elecciones decís una cosa y cuando pasa, ¡ay, no, es que he cambiado de opinión! No podemos confiar en ellos. No, para mí no hay democracia, Pedro. Yo no sé cómo lo verás tú. Mira, fíjate que decías que Bill Gates comentaba que a él le gustaría que surgieran nuevos líderes que de verdad quisieran cambiar las cosas. Es absolutamente mentira. Yo aquí conozco en España chicos jóvenes y, bueno, chicos, ya sabes que todos los que tienen menos de 10 años que nosotros son todos chicos, ¿no? Pues eso, de personas de 30 y tantos años, muy bien formadas, muy preparadas, muy capaces, con gran capacidad de liderazgo, que no nos van a dejar nunca. Precisamente porque quieren cambiar las cosas y quieren acabar con todo lo que está pasando en este país, por ejemplo, que quieren de verdad que exista auténtica independencia judicial, quieren que los partidos políticos no sean, o sea, el sistema no sea una verdadera partidocracia, quieren acabar con las subvenciones a los partidos y a los sindicatos. No se lo van a permitir jamás si todos viven precisamente de este negocio, tanto unos como otros, y lo estamos viendo como no hay tampoco real oposición, procuran no hacerse demasiado daño entre ellos, ¿no? Porque al final todos están en el mismo juego. O sea, que es absolutamente falso. No quieren el cambio. Quieren seguir viviendo lo que tú has dicho, esa plutocracia, esta partidocracia, estas élites que al final lo dominan y lo controlan todo. Efectivamente, y que además también yo estoy percibiendo cómo ellos están estudiando, ¿no? Obviamente, con todos los datos que les llegan a través de nuestras redes sociales y tal, pues ellos detectan el rechazo que existe en la ciudadanía contra la Agenda 2030. Entonces salen nuevos líderes o líderes antiguos que de repente incluyen en sus discursos este supuesto combate contra la Agenda 2030, pero que no se queda más que en discurso. O
sea, tenemos que diferenciar el discurso de los hechos. Y además, en esos discursos que algunos de ellos dan, he visto con sorpresa textos de mis libros acerca de la Agenda 2030. Pero ¿cómo se puede ser? Disimula un poco. ¿Cómo se puede ser tan cara dura? O sea, ya me estás diciendo que no puedo confiar en ti. Entonces hay que tener cuidado ahora que se acercan las elecciones, porque efectivamente nos van a vender que están contra la Agenda 2030, pero una vez que se les haya votado, donde digo Diego. Y como van a bien hacer dice, lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo. Exactamente igual, porque ya lo han demostrado, porque han tenido una oportunidad de oro para demostrar que realmente estaban defendiendo las soberanías nacionales, que ha sido con la falsa pandemia. Y sin embargo, hemos visto cómo todos se han plegado al capital. ¿Qué miedito da el capital, verdad? ¿Qué miedito dan los grandes fondos? ¿Qué miedito da contravenir los grandes poderes financieros? ¿Por qué? Porque como decía Henry Kissinger, y esta frase suya me la he encontrado en documentos desclasificados, quien se mueve no sale en la foto. Esa frase que popularizó Alfonso Guerra, pues resulta que era de Kissinger. Resulta, mira, te voy a contar una anécdota, que una vez hablando con Alfonso Guerra, porque coincidimos durante varios años había un concurso literario en Sevilla y éramos parte del jurado, ¿no? Entonces una vez le pregunté por Bilderberg, y él me siguió el rollo porque él se pensaba que a mí me habían invitado a Bilderberg. Entonces, él se trastornó un poco. Y entonces empecé a meterle la mano y me dijo, sí, los americanos entraron en Sevilla a través de la Casa de América. Digo, claro, la batalla cultural, esta guerra fría cultural de la que habla la historiadora británica Sander Stonor, un libro maravilloso, La Guerra Fría Cultural, pues crearon esos congresos, crearon esas ferias del libro, crearon esas supuestas casas de la cultura, donde estaban todos los espías norteamericanos haciéndose pasar por grandes escritores o por periodistas o por nuevos políticos, y así fue como fueron captando y a los políticos que ellos vieron más sobresalientes, de Felipe González del momento hasta Alfonso Guerra, a través de la Casa de América en Sevilla, y cómo nos fueron colonizando, no solamente económicamente, sino culturalmente. En mi libro, muy interesante, si quieres comentamos otro día, cuando invitan a Felipe González a Rusia. Coméntalo, por favor, coméntalo. Sí, cuando él sale del marxismo, ¿no? En ese congreso de Suresnes y tal, lo invitan a Rusia y lo invitan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, él dice que va a Estados Unidos y a Rusia pues a contarle cuál sería su proyecto y que todavía no sabe si en ese momento de la Guerra Fría de los dos bandos se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, él vuelve de Estados Unidos con una maleta llena de millones de la Fundación David Rockefeller y obviamente se inclina hacia el lado del bloque capitalista, ¿no? Nos engaña, dice que viene aquí a trabajar para los obreros, pero empieza a desmantelar toda la industria productiva, que empieza con ellos, empieza con el PSOE, empieza a desmantelar toda la industria productiva y después pues estamos como la industria pesada, ¿no? La industria del norte, los altos hornos, de Sagunto, el puerto de Bilbao, y ahora van a por la agricultura. ¿Y quién lo va a completar? Pues el señor Pedro Sánchez, al que invitaron a Bilderberg en el año 2015 como una joven promesa. Entonces, este señor es importante, yo lo advertí en su día, no llegó a las masas, en muchas entrevistas y en muchas conferencias lo dije, cuidado que este señor ha sido invitado a Bilderberg. Cuando nadie lo conocía, después recibió muchas cartas de lectores. Ay, me acuerdo de la conferencia que diste en Cáceres, que ¿quién sería ese Pedro Sánchez? Y claro, pues ese Pedro Sánchez es el que va a culminar, a través de la Agenda 2030, la venta de todas las riquezas, de todos los bienes de España y cómo está desactivando también el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. La ley para este nuevo orden mundial no tiene importancia ninguna, porque un día, es lo que dice el señor presidente de Rusia, Putin, ¿no? Que se está sustituyendo el derecho internacional por las reglas. O sea, esta es mi regla de hoy, pero mañana tengo otras reglas y dependiendo de lo que me interese en cada momento, pues yo iré poniendo reglas, ¿no?
Entonces vemos como esta Agenda 2030 también contiene una desactivación de lo que es un Estado basado en ley, un Estado basado en el derecho, que es una de las grandes características de una civilización. Estamos ahora mismo en un estado de caos, de barbarie, donde la propiedad privada va a ser desactivada porque el derecho ya no importa, y es lo que estamos viendo y la gente lo está viendo. Mira, yo sé si coincidirás conmigo, pero yo veo ahí un gran timo, que también me escandaliza, que es el tema de que todo lo tengamos alquilado. Eso de decir, ¿para qué quieres tener, lo que tú decías, ir en contra de la propiedad privada? ¿Para qué quieres tener nada de tu propia propiedad? Mejor alquílalo. Pero a mí esto me parece una estafa, porque obviamente tú alquilarás cosas, pero significa que a alguien se lo estás alquilando que sí que tiene la propiedad. Es decir, los ciudadanos normales solo podremos alquilar, pero habrá una élite que sí que tenga la propiedad, que nos alquilará cuando quiera, al precio que quiera y en las condiciones que le dé la gana. Esto es un gran timo, Cristina. Es un gran timo, Pedro, pero además es un timo bastante peligroso, porque aquí es donde entran las CBDC, las monedas digitales, que para mí es una cartilla de racionamiento de toda la vida, como todavía siguen existiendo en Cuba, yo las he visto, tengo un amigo íntimo cubano, que además fue novio de la reina Leticia, el pintor que la pinta, y esas cartillas siguen activas, ¿no? Esa cartilla de racionamiento. Entonces, a ti te van a permitir alquilar determinados instrumentos si tú te portas bien. Si no te portas bien, si eres rebelde, si no cumples las normas, no vas a poder viajar, no vas a poder cocinar, no vas a poder hacer absolutamente nada. Vas a ser un paria, vas a estar condenado al ostracismo social. Y ya vimos cómo de fuerte es la presión social, la presión mediática contra aquellos que no obedecen las reglas. Acuérdate durante la falsa pandemia que nos prohibían la entrada en los restaurantes, nos prohibían la entrada en los cines, nos prohibían la entrada hasta a un quirófano. Si no tenías la pócima mágica y si no tenías la cartilla. Nos prohibían viajar. Nos prohibían todo porque éramos ciudadanos no confiables. Solamente los ciudadanos confiables podrán tener acceso a poder alquilar pues, determinados bienes y a poder tener determinados servicios. El resto, parias. Así que si no eres consciente y no te enteras de lo que te va a pasar, lo vas a perder todo. Y la mayor riqueza que tiene un ser humano es su libertad y es su voz, vuelvo a reiterar. Así que espabila. Pero mira, efectivamente, y mientras nos imponían aquellas normas, no olvidemos que tanto en España, y ahora hay un caso muy sonado, que no vamos a citar quién, como en el Reino Unido con Boris Johnson, ellos estaban celebrando grandes bacanales, mientras nosotros teníamos que estar confinados y no podíamos viajar, ¿verdad? Mira, hay otra cosa que me llama la atención, que a mí me preguntaban en aquel momento, me llamaban por teléfono y decía, mira, esto lo que me preocupa no es estas normas que ahora estén aplicando, sino que se perpetúen en el tiempo, como pasó con todo el tema de las normas de seguridad que nos pusieron, de seguridad entre comillas, a partir de los atentados del 11 de septiembre. Por ejemplo, hasta el momento de este hecho, el que tampoco lo vamos ni a citar, pues resulta que los billetes de tren no eran nominales. A partir de ese momento te los hacen nominales porque nos presentan la disculpa y dicen que si imagínate que se descubre que una de las personas que iban en un determinado vagón estaba enferma, que me gustaría saber cómo lo pueden saber porque esos datos son confidenciales, y más tiempo después, pues avisarían a los demás viajeros de ese vagón para que se previnieran, que supieran que esa otra persona había estado enferma. Bien, de acuerdo, esto ha pasado. Pero resulta que seguimos exactamente igual. Ya nadie ha quitado los billetes nominales para viajar en tren. Es decir, pero ¿cómo caemos en estas trampas, Cristina, sistemáticamente y no nos damos cuenta y no protestamos? Es que yo creo que es que protestamos poco los ciudadanos. Somos demasiado pasivos, demasiado indolentes, o nos han llevado a esa indolencia. Efectivamente, hemos protestado poco. Yo durante la pandemia decía, yo de lo que no me quiero arrepentir es de no haber protestado. Y ahora, y por mucho que protesté, digo, tendría que haber protestado más. Y esto se lo escucho a muchos amigos. Dice, tendría que haber protestado más. Nos conformamos demasiado. Acuérdate no solamente lo del tren, sino que tú dormías con tu pareja, pero si salías a la calle, al supermercado, a las horas que ellos te decían,
tenías un coche de policía detrás diciéndote, oiga, se parece. Pero ¿cómo se parece si vengo de dormir con él? De verdad que decía, está absolutamente estúpido. Y Pues hay que llegamos al decir, extremo de ir solos en el coche con mascarilla, ¿verdad? totalmente, bueno, pero que O en el todavía campo, lo veo. acuérdate, o en una playa aislada que no había nadie a decenas de kilómetros y llegaba el helicóptero y te ponía una multa, ¿no? Porque no llevabas la mascarilla puesta o porque hasta habías roto el confinamiento. Hemos Mira, aceptado unas cosas increíbles. claro, pero es que te voy a decir una cosa, es que no se puede ser políticamente correcto, ni como ciudadano puedes observar una injusticia delante de tus ojos y permanecer callado. No podemos hacer eso, aunque la justicia no se esté cometiendo contra nosotros, porque es que mañana se va a cometer contra Eso ti. es. Eso es. Efectivamente. Entonces, no vale aplaudir a aquel que ha sido arrestado por la policía delante de tus ojos. No, hay que decirle a la policía, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué quiere usted mañana que le hagan eso a sus hijos? Porque este sistema es el que pretenden imponer. Entonces, es súper importante que todos nos impliquemos en la construcción de la comunidad, en la construcción de la tribu. Había un antropólogo, ahora no recuerdo el nombre, pero que esa frase se me ha quedado a mí grabada a fuego. Dice, la leí cuando era estudiante de periodismo hace un montón de años ya. Dice, para la educación de un solo individuo es necesario la implicación de toda la tribu. Entonces, esos policías de balcón que estaban contribuyendo a la construcción de una tiranía, de un gobierno global, de un totalitarismo, tendrían que ser replicados por otros que estábamos en el balcón sin aplaudir y diciéndole, oiga, ¿usted no le da vergüenza? Métase en sus asuntos. Acuérdate que hasta había pobres chavales enfermeros y médicos que venían de trabajar muertos de miedo sin saber lo que estaba pasando y que desde el balcón les recriminaban y los linchaban. ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura es esto? Métase usted en sus asuntos. Y si no sabe lo que está pasando, si tiene miedo, aprenda a gestionar su miedo y déjenos a los demás en paz. Es que esto es tremendo. Esta falsa sensación de que podemos opinar de todo que han creado las redes sociales, las mal llamadas redes sociales, y que gente que no está formada en determinada materia tiene los mismos conocimientos porque se ha visto 3 vídeos. Esto es todo mentira. A ver si somos capaces de utilizar la inteligencia. A mí no se me ocurriría opinar sobre tecnología espacial, porque yo no soy ingeniera espacial, pero tengo el raciocinio para darme cuenta. Caballero, señora, si usted no sabe, una idiota como una burra. Y esto también lo han traído las mal llamadas redes sociales. Creo que todos estamos llamados a participar. Y si vemos una injusticia, tenemos que hablar. No nos podemos callar. Claro. ¿Y quién está mandando sobre nuestros líderes nacionales y europeos, Cristina? Porque es que dicen cosas que hay veces que dices, pero eso, si es que parece que va en contra de los ciudadanos, en vez de a favor de los ciudadanos, en contra de los ciudadanos. ¿Quién les está manejando a ellos? No, es que van en contra de los ciudadanos. Es que esto es claro, es que esto ya no hay más vuelta de hoja. Es que son unos títeres que han sido puestos y que llegan a sus carreras presidenciales por grandes fondos de inversión, como es el caso de Macron en Francia, que viene de la Fundación Rockefeller y que además ha estado trabajando con los Rothschild, que estas dos familias eran muy amigos, o tenemos a Pedro Sánchez, como he contado antes, y que en una ocasión estuve hablando con Bernardino León Gros, que él también estuvo en Bilderberg, y le dije, bueno, cuéntame qué viste. Nadie te quiere contar nada. Está hablando un montón. Y dice, joder, el poder como impone. Cuéntame. Dice, mira, ya a última hora del congreso en el que coincidimos, me dice, mira, Bilderberg, estos jóvenes políticos van a venderse. Van a venderle a estos grandes capitales que si les ayudan a llegar al poder, ellos van a desarrollar las leyes que ellos quieran. Qué fuerte. Es que me lo dijo alguien que ha estado allí, que lo ha visto y que lo ha vivido. Y que además fue con Juan Luis Cebrián, el presidente durante mucho tiempo de Prisa, que ahora ahora ya por fin, Amber Capital, el presidente Joseph Aoun, que es un poco difícil de pronunciar, por fin ha conseguido echarlo, que lleva años intentando echarlo porque dice que le está pagando un dineral por ponerle una fundación, por tenerle ahí. Bernardino León fue invitado por Juan Luis Cebrián.
y sonó su nombre como próximo candidato, como un posible candidato a la presidencia. Y estaba allí con el que ha sido durante muchos años, también fue invitado el presidente de los premios Príncipe de Asturias. ¿Cómo se llamaba este señor? Que estaba en el Santander, no me acuerdo ahora su nombre, me saldrá. Pero qué importante o qué correlación, porque yo he visto a muchos miembros de Bilderberg recibir premios príncipe en ese momento, princesa de Asturias. Entre ellos, pues una tipa que va de artista, pero que es una bruja. Creo que sabes a quién me refiero, no lo sé. Y que todas estas élites tienen obra de ella porque les encanta. Y que la última noticia que yo puse en Facebook antes de que me echaran fue decir, pero ¿cómo se le da a esta señora el premio Princesa de Asturias cuando hace unas performances de sangre, de soldados, Hablas de de una fotógrafa, ¿verdad? capitalismo? Es una fotógrafa. Hace performance, Bueno, es sí. una de las grandes estrellas del MoMA y la Serbia y da, ¿cómo se llama? Sí, sí, ya sé. ¿Sabes quién es, no? Mejor que no digamos quién es para quitar, pero que todo el mundo sabe quién es. Marina se llama y su apellido empieza por A. Y todos los políticos, la fundación, todos los Obama, los Clinton, todos tienen obra de ella. Que por cierto, qué importante, es que están pasando unas cosas, Pedro. ¿Sabes qué pasa? Que como dice en el Evangelio, ¿no? No hay nada que permanezca toda la vida oculta, ¿no? No hay nada, la verdad acaba abriéndose camino. Y todos estos escándalos de pederastia que han estado intentando ocultar, la gente está viendo que no debía seguir a esos actores o esas actrices que al final han pasado todas por la isla de Epstein. O nobles. Alguno en Inglaterra. Siempre acabamos en el mismo sitio. Sí, claro, pero me refería que efectivamente me refería a cómo la gente sigue ciegamente a su cantante favorito, que se convierten en influenciadores sociales y que están pagados a la hora de vendernos un producto. Hoy me acordaba, yo digo, pero ¿en qué cabeza le cabría a la gente de que Belén Esteban pudiese decirte que un supuesto producto farmacéutico era bueno? Pero esta señora, ¿quién es? ¿Me entiende? Sí, sí. ¿Pero por qué creemos en gente popular? ¿Porque sale en la tele? ¿Porque salga en la tele te crees que tiene una alta moral? Si yo me fui de Telecinco asustada, no asustada, sino impactada de lo que era el periodismo, de lo que son esas personalidades por detrás de la cámara. ¿Cómo confiamos? Sí. Claro, es que tenemos que replantearnos en quién que van confiamos. De buenos y de progresistas y luego, madre mía, lo que hay ahí detrás. Madre ¿En quién mía. confiamos? Esta es la conclusión. Tenemos que plantearnos en quién estamos confiando. Bueno, pues mira, si te parece, porque hayamos hora y media, si te parece vamos a dar paso a las preguntas y comentarios de nuestros queridísimos seguidores, pero antes, si me permites, voy otra vez a recomendar tu libro, Libertad o Tiranía, la Agenda 2030. Recordar, todos los que queráis ser libres, rebelaros precisamente para seguir siendo libres, tenéis que leer este libro, porque es muy impactante. Lo que cuenta Cristina es verdaderamente demoledor, pero es que tenemos que conocerlo, porque la única manera de abrir los ojos, y abrir los ojos precisamente conociendo todo lo que están haciendo a nuestras espaldas, que Cristina lo cuenta con pelos y señales. Pues mira, empezamos aquí con lo que nos dice Adina Barta. Y dice, el láser de Bucarest... RO, no sé qué significa RO, financiado por Estados Unidos, es un peligro ya que será más potente que cualquier central nuclear del mundo. Gracias por su labor. Yo personalmente no lo conozco, lo del láser de Bucarest. No sé si tú tienes algún conocimiento al respecto. Yo no lo conozco. A lo mejor si luego Adina nos quiere contar algo más, pero no lo conozco. Yo tampoco, pero si está financiado por Estados Unidos, no tengo duda de que es un peligro. Porque otra cosa que tú conoces muy bien, Pedro, es el punto 16 también contiene, de la Agenda 2030, empieza por paz, ¿no? Que están trabajando por la paz. Entonces yo me pregunto, aparte de la guerra psicológica, ¿cómo se puede trabajar por la paz teniendo 800
bases militares en todo el mundo, que recientemente hemos sabido que van a abrir una nueva en Menorca. O sea, cómo Lo que nos faltaba ya. efectivamente, claro, cómo nos dicen que el cambio climático va a afectar islas, los lugares más paradisíacos, y es precisamente donde ellos tienen muchísimas bases militares, ¿no? Una mentira Sí. más. Fíjate, además, curiosamente, que los que teóricamente están obligados, según la Carta de Naciones Unidas, precisamente a proteger la paz en el mundo, son los principales productores y exportadores de armas, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es que esto es una hipocresía detrás de otra, ¿no? Y que les viene fenomenal estas guerras que tristemente pues están produciendo ya, las tenemos incluso aquí en la propia Europa, pero que fíjate que quieren incluso generalizarla y que están, ya sabes, inyectando miles, decenas de miles de millones a las empresas armamentísticas, quitándolo a los ciudadanos de nuestros impuestos, de nuestra, efectivamente, de dar una buena educación, una buena sanidad, simplemente para llevarnos a esta guerra maldita que los quieren llevar en Europa. Pues mira, el TMA, que nos da una pequeña ayuda y siempre agradecidos, y nos dice aquí, Pedraza del 79, mi coronel, 1000 veces gracias por invitar a personas de calidad en su canal. Está haciendo un trabajo enorme e impagable por nuestra maravillosa España. Pues mirar, es lo que intento siempre, y traer a personas, como en este caso, que es absolutamente extraordinaria, como es Cristina, que fijar toda la cantidad de cosas interesantes que nos ha contado en tan poco tiempo. Porque esa es la labor, la que hace Cristina, precisamente es una labor social, es una labor por los demás, es una labor por conseguir, como decimos, como digo yo siempre, un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Eso es lo que también mueve a Cristina precisamente a escribir estos libros, dar estas conferencias magníficas, que por cierto, si quieres decir, estos días vas a estar presente en unos cuantos sitios, ¿verdad, Cristina? Si quieres anunciarlo para que nuestros seguidores vayan a verte, por favor, coméntanoslo. Sí, el miércoles voy a estar en Valencia, que tengo muchas ganas de ir, tengo muchos lectores con los que ya tengo un trato muy personal en las redes. Tú ya sabes que hay muchos lectores que se convierten en amigos, Pedro. Sí, Y que sí, sí, sí. ¿Y y dónde que vas a estar exactamente, por favor, para que puedan ir a voy a, verte? voy a estar por la mañana haciendo entrevistas y después a las 7 voy a estar en la Casa del Libro, a partir Ujú. de a las 7 de la tarde. En Después, a Valencia, la principios Casa del Libro en de Valencia, Valencia, el miércoles. efectivamente. Muy bien. Después, a principios de mayo, que estén pendientes porque voy a ir a Córdoba y a Sevilla. Y bueno, tengo una sorpresa que todavía no he anunciado en mis redes, pero mira, me emociona también hacerlo Venga, por aquí. Voy cuéntalo, a ir cuéntalo. a principios de julio, voy a ir a Chile. Me han Qué bien. invitado a Chile, fíjate, al Festival de la Familia, el primer Ujú. Festival de la Familia, que se va a celebrar en Santiago de Chile. Creo que es el día 9 y 10 de julio. La primera semana de julio, el viernes y Pues el te sábado. van a tratar de maravilla en Chile, Cristina. Sí, tú has estado ahí y realmente durante la pandemia hice muchas migas, como decimos aquí, con los chilenos. Ujú. No los conocía, yo había estado en Uruguay, había estado en otros lugares, en México, en Venezuela, pero en Chile no. Y realmente con la pandemia fue una sorpresa, porque digo, oye, qué seres más maravillosos, qué gente tan Ujú. simpática, tan buena, tan luchadora, lo que le están haciendo también a los chilenos con ese Boric intentándole aplicar una constitución basada en el cambio climático, basada en la Agenda 2030 y cómo se han revelado los chilenos, oye, de tontos no tienen nada. Así que muy contenta de Sí, estar en Chile. se tratarán pues como nos tratan en todos los países de nuestros hermanos hispanoamericanos, que da gusto siempre ir ahí por efectivamente cómo nos quieren, el buen trato que recibimos siempre de todos ellos. Pues Y voy mira, a ir a Colombia, en mayo también voy a ir a Colombia, buen a, sitio también. a mediados de mayo, Muy bien. para seguir trabajando y crear alianzas, pero Claro, de las buenas. claro que sí. Pues mira, nos dice nuestra buena amiga Yosune, nos dice, muchas gracias por traer a Cristina, coronel. Estoy deseando leer su nuevo libro. Ya me ha llegado. Gracias por ayudarnos a ver la verdad. Pues mira, aquí tienes otra seguidora tuya, que es una buena seguidora del canal. Y pues como siempre, somos nosotros los agradecidos porque esté Cristina aquí con nosotros ilustrándonos, como no puede ser de otra manera. Pues mira, aquí tenemos un amigo argentino, que también nos siguen muchísimos argentinos en el programa. Diego. Dice, hola amigos, tanto yo como mi hijo y mis padres no nos pinchamos durante la PAM, ya que a mí no me cerraba absolutamente nada de eso. Seguimos haciendo vida normal y no nos pasó nada. Fue una mentira y lo pone con mayúsculas. Yo creo que tú estás plenamente de acuerdo con Diego, ¿verdad, Cristina?
Hombre, totalmente, efectivamente. Es lo que hicimos. Y además en Argentina también hubo un movimiento muy fuerte de rechazo incluso de una doctora, ¿no? La doctora Chinda Brandolino, que nos hicimos muy amigas, estuvo aquí en España cuando nos reunimos en el Hotel Sitges, donde se reunieron los Bilderberg, e hicimos nuestro foro por la libertad, que además nos sacaron en La Sexta, como que éramos negacionistas y que, bueno, no vean la que nos liaron. Así que sí, en Argentina hubo un movimiento muy, muy potente y un beso muy grande que estén aquí Sí, en tu casa. además sabes que lo están pasando también muy mal en estos momentos y siempre les mandamos desde aquí un abrazo fraternal a todos nuestros amigos argentinos. Pues mira, Martín Mazás, dice, ¿no creen que todo lo que están hablando y lo que estamos viviendo cada vez se parece más a la predicción sobre el capitalismo final de Marx? Bueno, claro, es que no solamente es la predicción del final del capitalismo, es que toda tiranía acaba una hecatombe, en un cataclismo. O sea, es que no se puede sostener durante mucho tiempo. Y yo creo que estamos viendo, pues, igual que acabó ese tan poderoso imperio romano, igual que cayó esa tan poderosa y eterna ciudad de Babilonia, pues esto también va a caer porque esto no hay quien lo sostenga. Mira, nos pregunta aquí, te pregunta Agustín, también un buen seguidor, dice, ¿cuál es tu fuente para escribir libros? ¿Google? Pues mira, yo antes de que te conteste Cristina, me voy a permitir contestarte yo, querido amigo Agustín. Fíjate que Cristina nos ha hablado durante todo el programa de la cantidad de personas con las que se ha entrevistado en persona. Fíjate, y ha hablado de muchísimas personalidades de todo tipo. Es decir, que Cristina se documenta de muchas fuentes y no solo de Google, segurísimo. ¿A qué es así, Cristina? Hombre, es que además en Google al final ya solamente lo uso para buscar noticias de la prensa oficial, que además también las utilizo para demostrar la contradicción que existen entre todas las noticias de la prensa oficial que nos intentan vender. Porque Google, que al principio fue una especie de biblioteca de Alejandría, donde hasta me encontré el carné de las juventudes nazis del príncipe Bernardo de Holanda, ya se ha convertido en un lugar donde no encuentras información. Pero bueno, si no cree en mis libros, también le recomendaría la lectura de la tesis doctoral, que la tiene, Cum donde laude, mención internacional. al final cum laude, mención internacional, que durante su elaboración muchos profesores de la Universidad de la Facultad de Periodismo de Sevilla cuchicheaban por las esquinas acerca de si se iba a defender en la facultad una tesis conspiranoica. Entonces tenías que echar a reír y dices, pero ¿cómo los profesores de periodismo, qué formación pueden recibir los chavales si ellos están hablando? Que además que es que el periodismo siempre fue o siempre nos vendieron que era un instrumento para investigar y denunciar los abusos del poder. Y yo es lo que hago. Pero como el periodismo es propiedad de estos grandes que se encuentran en Bilderberg, de estos financieros, bueno, es que hasta Facebook está en manos de la CIA, está ese fondo de inversión Incutel, encontramos a los Graham, encontramos a Bill Gates en la presidencia, en la junta presidencial de Facebook. Si es que están en todas partes. El que no ve, querido amigo, es porque no quiere ver. Mira, pues antes de seguir con las preguntas, te voy a poner un vídeo de un buen amigo, del doctor Gaona. A ver si tú estás de acuerdo con lo que dice el doctor Gaona. Guardianes, queridos vertebrados, os vamos. No quería o no quiero despedirme sin leer un párrafo. No es muy largo, no os preocupéis, pero creo que es muy interesante. Pero es esencial que prestéis atención a cada una de las frases que componen el párrafo. Mirad, fue escrito en 1956 por el filósofo alemán Günther Anders. Fijad, abro comillas. Para sofocar cualquier revuelta por adelantado, sobre todo no es necesario atacarla de manera violenta. Métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo, reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación, para que vuelva a una forma de integración profesional. Un individuo sin educación tiene horizontes de pensamiento limitados, y cuanto más su pensamiento se limita a preocupaciones materiales
y mediocres, menos puede revelarse. Necesitamos hacer cada vez más difícil y elitista el acceso al conocimiento, que se cabe la brecha entre la gente y la ciencia, que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Aquí de nuevo hay que utilizar la persuasión y no la violencia. Transmitiremos masivamente vía televisión estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional. Ocuparemos las mentes con lo que es inútil y juguetón. Es bueno con los chismes y la música sin parar para evitar que la mente se pregunte, piense. Pondremos la sexualidad a la vanguardia de los intereses humanos. Como anestesia social no hay nada mejor. En general nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, ridiculizar todo lo de alto valor, mantener una constante disculpa de ligereza, para que la euforia de la publicidad y el consumo se conviertan en el estándar de la felicidad humana y en el modelo de libertad. La obsolescencia del hombre, Günther Anders, 1956. Buenas noches, guardianes. Dormir bien. 1956, Cristina. Fíjate, hoy lo que hablamos con las redes sociales, con estas plataformas, con todo, ¿qué nos están haciendo? Por eso, a lo mejor por eso no somos capaces de rebelarnos, porque lo que decía este hombre hoy se magnifica y tenemos una sociedad verdaderamente anestesiada, aborregada completamente, por más que hay algunos que intentemos estar despiertos, como son nuestros todos queridísimos seguidores, porque tú estarás de acuerdo con lo que acaba de leer nuestro querido amigo el doctor Gaona, ¿verdad? Sí, date cuenta, 1956, 2 años después de la primera reunión Bilderberg. Yo he tenido en mi mano... Lo dominas, ¿eh? Vamos, tienes todos los datos en la cabeza, Cristina. Qué gusto contigo. Bueno, date cuenta, y después es que en esta época, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, entre los años 40 y los años 60, es cuando se va desarrollando toda esa construcción de la propaganda. Ahí tenemos, por ejemplo, al sociólogo Lasswell, que venía de la escuela de Frankfurt, en el que empieza, ¿no?, a investigar la reacción de las personas a los distintos mensajes que se lanzaban desde los medios de comunicación. Fíjate qué historia, que cuando se inventa la radio, esta élite no sabía qué hacer con ella. Entonces creamos un laboratorio y empiezan a poner música. Entonces se dan cuenta que con las letras de las canciones y con los artistas convirtiéndolos en famosos, podían manipular a las masas. Entonces, una de las conclusiones de Lasswell es que la democracia, iba en el sentido en el que iba el discurso que ha reseñado el doctor Gaona, la democracia no podía existir sin la propaganda. Una propaganda obviamente elaborada por la élite. Y que en el desarrollo de las guerras psicológicas, la propaganda era mucho más efectiva y barata que la artillería, que las bombas clásicas. Con lo cual había que desarrollar esta nueva arma. O sea, los medios de comunicación hoy son armas de manipulación social. Y tenemos en mitad del salón una televisión que nos está bombardeando el cerebro, que es un lavado de cerebro constante. Y al mismo tiempo que estamos viendo la televisión, estamos con el móvil, viendo el mismo mensaje como decíamos antes. Entonces, es un lavado de cerebro de manual. Más bien, digamos, un ensuciamiento del cerebro, ¿no? Claro, el lavado de cerebro en este sentido es un ensuciamiento que vulgariza el arte, vulgariza la literatura, vulgariza la música, porque eso, una buena música, un buen libro, una buena pintura, es precisamente lo que te eleva el espíritu y lo que conecta con tu alma. Y por eso tenemos esta cultura basura, estas letras de canciones basura, esta indumentaria, estas ropas con las que salen los grandes famosos, los mega super influenciadores, que son absolutamente horrendas, feísimas, y a colación de lo que estás diciendo es que hasta las élites están degradadas. Y voy a ser súper políticamente incorrecta, porque este fin de semana ha habido una boda muy elitista en Madrid
y, Dios mío, los atuendos de la alta sociedad. Dice, si es que estamos viviendo una época de degradación moral, estética, en todos los sentidos. Si es que no se puede ocultar, si es que se ve por todas partes, en la baja, en la media y en la clase alta, por todas partes. Así es. Pues mira, seguimos con nuestros queridos amigos. Nuestra muy buena amiga Fortuna Isabel, que dice: la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles desalentados levantan la cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Una frase de Bertolt Brecht. No sé si tú la conocías, yo no la conocía, Cristina. Siempre nuestra amiga Cristina nos dice cosas absolutamente maravillosas. Como dice César Vidal, dice, muchas veces pensamos que son gigantes, pero simplemente porque los vemos estando de rodillas, que lo que tenemos que hacer es levantarnos, ponernos en pie y decir que se acabó ya de estos gigantes, que no son tan gigantes como parece si luchamos el pueblo unido contra ellos. Pisco Pisco nos dice: políticos es lo que hay que reducir. Un abrazo, sin lugar a dudas, ¿verdad, Cristina? Y muchos además. Totalmente. Mira, Agustín López nos dice: cuéntanos tu pleito con Daniel Stulin, por favor. No sé si tú has tenido algún problema con Daniel Stulin. Pues sí, pero vamos, el Agustín López este es un poquillo pesado, ¿no? Porque es que parece que le gusta mucho el morbo. A mí no me gusta nada el morbo. Pues mira, te voy a decir, este señor, el señor Stulin, que va de salvador de nuestra parte, pues resulta que me denuncia a mí por plagio, cuando mi libro salió antes que el suyo. Mi primer libro se publica en abril de 2005 por la editorial de Manuel Pimentel, que uno de los sellos estaba dirigido por Concha Calleja, y es la que me contacta y me habla si quería escribir un libro, y aquella idea conectó con todas las inquietudes que yo tenía ya durante mi estudio a los 19 años, ¿no? Cuando estaba estudiando periodismo. Y este señor, pues no sé de dónde sale, de dónde viene. Yo he viajado por todo el mundo y me han contado muchos chismes suyos, pero no voy a contar chismes. Este señor me denuncia a mí por plagio cuando él había escrito el libro después que yo. Y cuando yo encuentro en su libro contenido de mi libro, obviamente pierde el juicio, porque yo no soy adivina, no puedo plagiar un libro que no se ha publicado, él lo publica en septiembre, pero él siguió diciendo que yo que había ganado el juicio, que me había plagiado, y yo es que nunca le he dado cuartos al pregonero, nunca he hablado de este tema, pero mira, hoy ha tocado, lo he contado, pues y mira, eso es lo que me además, pues también te porque honras, lo que pedía, que no se nos olvide, Pedro, porque esto es importante, es lo que pedía que se retirase toda mi obra. Él ya me denuncia en el 2000, cuando yo ya había publicado 3 libros, y él lo que pide que se retire toda mi obra de las librerías. Entonces, ¿quién está detrás de este señor? Que ya sabes que tenemos un amigo común que se ríe mucho de los inventos de este señor, que apareció diciendo que era de la KGB cuando la KGB había desaparecido hace 1000 años. Entonces, este señor, ¿de dónde sale? ¿Por qué cuenta esas barbaridades que cuenta? No acierta, no da ni una, pero bueno, ahí está. Pues te agradezco que le hayas contado, Cristina, porque otro no lo hubiera contado con esa transparencia que lo has hecho tú. Mira, Elma nos dice: buenas noches, coronel. Impresionante la entrevista a Cristina. Coincido plenamente contigo, Elma. Esta mujer es maravillosa. También coincido. Sube la moral. Bravo, Cristina. Gracias. Bueno, pues ya también te ha subido a ti la moral con esto, ¿verdad? Gracias. Pues sí, es que es lo que le da sentido, porque estamos todo el día sometidos a una presión y una persecución, que lo que hacemos lo hacemos por nuestros lectores, bueno, tú sabes que tienes una legión de seguidores, vamos, absolutamente leales, impresionante, porque yo lo veo en tu canal de Telegram, que fíjate, que ya sabes que por eso quieren acabar también con Telegram, porque es el único espacio que ahora mismo queda donde hay todavía una libertad respirable, porque lo de Twitter, por ejemplo, es que es una manipulación ya, de verdad, es una cosa tremenda. Es vergonzoso lo que está pasando. Date cuenta, si quieres se lo cuento luego, date cuenta que Elon Musk, que va de salvador de la humanidad, este señor, su empresa, es la que construye una especie de cajitas negras de vigilancia que ahora son obligadas para los pescadores. O sea, esas cajitas donde te dice que vigilancia, cuánto has pescado, qué tipo de pescado, en qué agua te has metido. O sea, una vigilancia tremenda, y las construye él. Y después tiene Neuralink. Neuralink, este señor que dice que los monos son felices y juegan a videojuegos.
el videojuego es el trabajo del futuro. Bueno, el trabajo del futuro es el trabajo humano, es una metáfora del trabajo. O sea, y somos felices. ¿Qué nos vas a conectar ya para que seamos tecnoesclavos? Una separación del alma ya tremenda, ¿no? Entonces, este señor que va de bueno, pues resulta que tiene una oscuridad que vaya tela, vamos. Pues sí. Mira, nos dice aquí Carlos: gracias por este espacio, coronel. Una gran invitada, totalmente de acuerdo. Una pregunta para Cristina: ¿qué papel tiene Latinoamérica en el logro de la Agenda 2030? Pues el mismo que tiene toda Europa, porque realmente estos grandes fondos donde mayor influencia tienen y capacidad de acción es en Europa, en toda Europa y en toda Hispanoamérica, que en este mismo informe, ¿no?, de Kissinger y en muchísimos más desclasificados que cito en mis libros, la función que le dan a América Latina es de la como abastecimiento de las materias primas, ¿no? O sea, ellos tenían que cumplir la función de abastecer a la gran potencia estadounidense en ese futuro maravilloso que se le venía después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vemos cómo entran paraísos fiscales, también tenemos en muchos países de Hispanoamérica los paraísos fiscales, y realmente la Agenda 2030 está en Hispanoamérica. De hecho, mucho de lo que he podido corroborar acerca del fraude de las mentiras de la Agenda 2030 lo he encontrado no en documentos que se hubiesen difundido por Europa o por España, sino en think tanks que están trabajando para la Agenda 2030 en Latinoamérica. O sea, gracias a toda esta documentación de Hispanoamérica he podido documentar mucha parte del libro. Qué bueno. Mira, pues nos dice aquí una amiga que dice: soy profesora. En las escuelas se promueve crear analfabetos. Enseñen a sus hijos en casa. No se fíen solo de la escuela. Allí se juega. Qué tremendo, Cristina. Es lo que comentamos antes. Una enseñanza básica, alineante, esclavizante. ¿Esto qué es? O sea, y eso nos dice: no, hay que pagar impuestos para la educación y la sanidad. Pero ¿dónde está la educación y la sanidad, no? No, es que con nuestro dinero, es que lo paradójico de esto, ¿no? La gran sorpresa es que encima nos esclavizan con nuestro dinero y que están construyendo este gobierno mundial con nuestro dinero. Y una cosa muy interesante, efectivamente, la escuela es hoy un centro de adoctrinamiento, de domesticación del espíritu humano, educación para la esclavitud. Y una cosa muy interesante que descubrí en el prólogo que hace el mismo Aldous Huxley a su libro Bread World, Mundo Feliz, como se traduce al castellano, y es que en el prólogo que escribe él en 1930, él, que obviamente pertenece a la élite, su hermano fue el primer director de la UNESCO, él fue el profesor de George Orwell, el que escribe en 1984, ¿no?, esa otra distopía. Y en la introducción a Mundo Feliz, él habla de que los tiranos, para destruir la libertad, tienen que sustituirla con un sucedáneo de libertad. Y que este sucedáneo se encuentra en las drogas y en el sexo. Entonces tú, para engañar a un hombre de que es libre en un sistema de tiranía, en una dictadura, en un totalitarismo, le tienes que dar esa válvula de escape del sexo. Entonces incluyo en el libro pues estos documentos que salen de la ONU vinculados a la Agenda 2030, en el que ya son guías para que los niños empiecen a orientar su sexualidad por tramos de edad. Y el tramo de edad empieza en los 0 años. O sea, que ya en la guardería, o sea, es como una locura. Ya desde la guardería tienes que empezar a enseñarle al niño, que obviamente no lo va a aprender, pero a tocarse, a descubrir su cuerpo. Es una bestialidad, es absolutamente una bestialización del ser humano. Tremendo. Mira, nos dice aquí nuestro buen amigo Maizonso: don Lorenzo Ramírez, eso es periodismo. Gracias, coronel. Pues mira, sabes que le tenemos un aprecio enorme y os voy a contar algo. Estoy intentando con Lorenzo Ramírez hacer algo de manera recurrente, como hago el balance geopolítico con Fernando Cocho,
y dentro de poco esperemos ya empezar el primer programa y tenerla aquí muchas veces en el canal. Es diferente, no tiene nada que ver porque hablamos de temas de geopolítica, de economía, estamos hablando de otras cosas. Mira, nos dice aquí el Javier González Jiménez. Vamos, coronel, no dobleguéis en tan gran labor como es defender la verdad, la libertad y la nación. Un gran abrazo. Pues eso es lo que hace Cristina todos los días con su obra, con su trabajo, con sus libros, con sus conferencias, es lo que hace permanentemente. Acordaros, va a estar en Valencia, si estáis los amigos chilenos, ir a verla a Chile, que os va a dar mucha información muy interesante. Además, una persona que en el trato directo, el cercano, es encantadorísima, o sea, os va a atender de maravilla, así que no dudéis en ir a todas sus presentaciones y sus conferencias. Mira, Botgan nos dice, gracias por su labor, pues te lo agradecemos a ti, querido amigo. Y luego Belén, que también nos da una pequeñita ayuda, y terminamos ya con lo que nos dice aquí Manuel Berrios. ¿Qué opinan de las expropiaciones y el progresivo fin de la propiedad privada? También la normalización de la pedofilia y la zoofilia en el futuro. ¿Sois ejemplo? Pues también ya hemos avanzado sobre eso. Fíjate, a mí es un tema que me preocupa, por ejemplo, mucho lo que nos han preguntado sobre esa normalización, es verdad, incluso de la zoofilia, que sabes que se ha despenalizado en la ley de bienestar animal, que dice que mientras el animal no sufra, y tú cómo sabes si está sufriendo el animal o no, ¿no? O sea, es tremendo. Pero luego el tema de la pedofilia, sabes que van a ello. Y hay una corriente mundial para que se despenalice la pedofilia, pero vamos, pero además de una manera total y absoluta, ¿no? Es decir, esto es tremendo. Qué falta de valores, qué falta de principios, qué destrucción de la sociedad más tremenda, ¿verdad, Cristina? Sí, absolutamente. De todas maneras, es que en la psicología clásica, la pedofilia se considera una perversión psicológica. O sea, es una perversión. Hasta ahora ha sido una perversión. Y lo que nos muestra es que todos estos señores que están propiciando esta sexualización de los niños son unos perversos. Son unos perversos. Entonces, yo quiero que haya denuncias. O sea, quiero que haya denuncias de padres, de abogados, que los jueces digan que esta Agenda 2030 con esa perversión sexual hay que sacarla de las escuelas. Vemos imágenes, cada vez son las imágenes más inquietantes desde hace años, ¿no? Niños con drag queen, niños en el desfile del orgullo gay, niños asistiendo a obras de teatro absolutamente sexualizadas, y son niños. ¿En qué momento, a qué adulto, a qué padre se le ocurre llevar a lugares que deben ser exclusivamente de adultos, llevar a sus hijos? Hace poco ha habido una gran polémica por un desfile de los días de carnaval, creo que ha sido en Zaragoza, de las madres, que han vestido a las niñas, de verdad, no voy a reproducir la palabra, pero es que es bestial. Y encima hubo quien les dijo, ¿pero cómo se te ocurre? Y hubo una madre que contestó diciendo, es que mi niña tiene un tipazo, pero si tiene 6 años, señora, de verdad, realmente, tú preguntabas antes por qué la gente no se revela. Hay mucha gente que no se puede revelar ya, Pedro, que las hemos perdido para siempre. Hay mucha gente que no se va a revelar. Se han enturbiado demasiado el cerebro, ¿verdad? Efectivamente, y como decía Platón, decía el tirano, tiraniza a la población con la ayuda de la mitad de la población. Si esa mitad de la población, por las razones que sean, porque son múltiples, está contribuyendo a la implantación de este sistema, de esta revolución cultural, de esta revolución antropológica, el que no entiende lo que está pasando y el que ya ha sido absorbido, nunca se va a revelar. Pero, como bien sabes, las revoluciones que cambian el mundo siempre comienzan por pocas personas, que van despertando a otras, que van espabilando a otras, que van animando a otras, y ya te digo que yo, como tengo esa perspectiva desde hace 20 años, yo veo que cada vez somos más. Y por mujeres valientes como tú. Pues mira, aquí nos despedimos, que ya llevamos 2 horas, ya te hemos fatigado lo suficiente. No te me vayas, que me voy a despedir de nuestros queridísimos amigos y luego charlamos tú y yo después detrás de escena. Pues queridos amigos, ya habéis visto que lo que os había prometido al principio del programa se ha cumplido. Hemos tenido a una verdadera, como digo, una Agustina de Aragón al frente de su cañón. En este caso, el cañón que lo que lanza son palabras, son letras, son páginas de libro. Pero que qué bien lo hace, ¿verdad? Es una maravilla oírla. Ya sabéis, tenéis que leer su libro, no lo dudéis en absoluto. Ahora que
que va a llegar ya el verano, es el momento de ir comprando ya estos libros para en los momentos de vacaciones, de ocio, en vez de eso, pasar el día enganchado a las pantallas de televisión, leer los libros y leer los libros como los de Cristina. Y no solo este último, sino también, por supuestísimo, los anteriores, que son todos una verdadera obra excepcional. Así que, pues ya sabéis, si os ha gustado, estas cosas que os digo siempre, los me gusta, que os suscribáis, en fin, lo de siempre. Así, pero lo importante es que sigáis ahí, programa tras programa, que nos sigáis apoyando una vez más para luchar entre todos por la verdad y por la libertad. Así que despedimos aquí ya a Cristina y me despido de todos vosotros y os emplazo para el próximo programa. Muchísimas gracias, queridos amigos. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.